cerrar la segunda, porque lo primero sos vos. El grupo cerró la segunda en Termas, Sarmiento 114. En el arco, Pablo Ávila con el 4, Gabriel Sandoval, punta derecha, se viene Leo Lasarte, peligro, mete el pelotazo, la saca cerrando. Víctor Valor, la pelota le queda otra vez para la gente de los Dorados, que salieron enchufadísimos. Que bien que enganchó y salió Chamit, y Chamit que se va hacia el medio, la tira hacia arriba Julio Ceja para que la corra aquí desesperadamente Rodolfo Matapollo. Chávez no va a llegar, pone fuerte, lo marca Aguirre, la pelota se pierde por línea final. Va a haber saque de arco para los Dorados. Presentamos la formación que tiene el equipo de los Dorados. Raúl Esteban Julián, ponle la sonrisa en la vida. Consultores odontológicos, doctor Raúl Esteban Julián. Francisco Páez, el arquero, Agustín Chávez, el 4, Mariano Aguirre, el 2, Castañedas Díaz, Carlos, el colombiano, con el 6, el 3 para José Suárez, el 5, Matías Cabo Barro, Villarreal, el 8, Walter, el Chapa Roldán, el 10, Mario Luna, el 7, Leo Lasarte, el 9, Matías Prado, el 11, Fernando González. Son los titulares que tiene el equipo de los Dorados. Mirá el mensaje, ¿sabés quién es Joel Gramajo? El jugador de Belgrano, es mi nieto, y yo soy Pajarito Castro. Va a dar que hablar y para el año que viene lo traigo a mi club, al barrio de él. Un abrazo para todos ustedes, dice Pajarito Mirá Castro. vos, qué lindo, un abrazo para Pajarito, que alegría me da saber los pájaros. Pájaros jugaba lindo la pelota, te cuento, ¿no? Aguante el bagrero, dice Manolo, también otro mensaje que nos acaba de mandar. Y otro mensaje más de las chicas de Salvatierra, Pamela y Camila, Belén también. Dice saludos para el Club Costadera que le ganó 5-0 a Sector El Alto en el Sub-17. Me parece que el equipo de Sector Alto del Sub-17 va a cobrar como perro todos los partidos, por lo que veo. Pepo de a 5 no me hacen, me parece que le gusta el número 5 a los chicos, ¿eh? Termas Tour, Yacobase 55, viaje de corta y media de larga distancia con el deporte de todas partes, transportes, Termas Tour. Vamos con la formación del local, vamos con la formación del tripero. Corralón y Ferretería El Alto, Avenida Perón 424, sucursal 25 de mayo de octubre, para construir Corralón y Ferretería El Alto. Pablo Ávila es el arquero con el 4, Gabriel Sandoval, el 2 para Chinchín Alejandro Daniel Aguirre, el 6 para Mario Ledesma, el 3 para Víctor Misil Valor, con el 5 Julio Cejas, el 8 para Sergio Ledemas, el 10 para Rubén Ramírez, el 7 Cristian Chamí Sosa, el 9 Walter Matapollo Chávez y con el 11 Adrián Valor. Son los titulares que tiene el tripero. Supermercado General, el Super Termas, el Super de la Familia, el Super Económico, Supermercado General. Va a salir la pelota despedida hacia la mitad de la cancha. En lo alto, ahí está rechazando con golpe de cabeza el número 6, Mario Ledesma, para el equipo de 25 de mayo, que intenta por aquel costado. Por allí se arma y por allí se viene. Vamos a ver qué es lo que hace. Intenta por el sector izquierdo de ataque, lo rodean camisetas. Se cae Ramírez. Le van a robar la pelota. Dice que le han cometido falta. Víctor Quiroga, el árbitro de la Liga Friense, que está haciendo jugar este partido y que tiene como banderín número 1 a Juan Manuel Infante, como banderín número 2 a Gaby Ordóñez. Está cobrando tiro libre. Hay tiro libre para 25 de mayo, punta izquierda del ataque, 3/4 de cancha arriba, lateral que es vecino al viejo Matadero Municipal. Tiro libre para el local. Contador Orlando Ruiz, nuevamente el servicio de las Termas en el teléfono 0381 1558 77 353. Contador Orlando Ruiz. 3 minutos de juego, está sentido el atacante del equipo de 25 de mayo, pero están atendiendo, de paso le están acomodando el botín derecho. Me refiero al número 10, me refiero a Rubén Ramírez, que con pierna izquierda mete el centro abierto al segundo palo. Chávez, el gladiador de mil jornadas, el peleador de muchas y muchas arenas, el hombre que de buena y de mala la peleó durante los últimos 10 años, se levantó, a pesar que Patilla el lunes me decía no cabecea bien, viví, regular un montón de cosas, haciéndome acordar a Pico Leal, metió un frentazo terrible a Blanco, lo clavó en el palo izquierdo a los 4 minutos de juego, está ganando 25 de mayo por culpa de Rodolfo Matapollo Chávez. Vino el centro de la izquierda de Rubén Ramírez, se levantó ante la quietud defensiva de los centrales del equipo de los Dorados y clavó el frentazo abajo, inatajable. La pelota besó el palo izquierdo de Francisco Paquito Páez, se metió adentro y está ganando 1-0. La gente de 25 de mayo, vamos a ver qué fuerza lírica tiene para levantar este partido. Punta derecha al ataque, se va a lanzarte, cabeceaba Alejandro Chinchín Aguirre para tirarla por un costado. Ahora hay lateral pegado al banderín del córner.
cobró córner. A ver, no, lateral que lo va a hacer en el extremo derecho ofensivo el equipo de los Dorados. No, estilo de esquina para que lo haga con pierna cambiada del sector derecho de ataque. Fernando González, el chico de Villa Carmela, que hace 7 jornadas convirtió de cabeza un gol para su equipo. Aquí le va a pegar con pierna izquierda con empatar 1-1 con San Martín en el centro, primer palo. Hay un cabezazo. Señoras y señores, un frentazo al minuto 20 segundos, mira el centro, con pierna cambiada, de aquí del chico de Villa Carmelo, de Fernando González, se quedó parado la defensa central del equipo de 25, y Agustín Chávez metió el cabezazo, la clavó abajo, está ganando nadie, están empatando 1-1, está ganando el fútbol, se viene 25 por el segundo, se pierde por el nivel. ¿Qué partido, Pepo? ¿Qué partido en apenas 5 minutos? Y en 2 minutos cambió de un lado para otro, Primero el gol de Matapollo, que revivó por supuesto la alegría del 25, y ahí nomás, antes de que se cumpliera el minuto, ya estaba empatando otro del equipo de los Dorados. 1-1 este partido comenzó en forma vibrante y Agustín Chávez de cabeza también, Vamos a ver, qué lindo, Río Neumáticos de Servicio, salida de balanceo, tren delantero. Distribuidor de venta de neumáticos Tulio, los mejores precios de plaza. Entre Ríos, Esquinas, Trejo, Sanabria, Río Neumáticos y Servicios. Se viene con la pelota por el sector derecho, la gente de 25 de mayo. Transitaba por aquí el costado. Un trabajador, número 10, Rubén Ramírez. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay lateral. Rubén Ramírez que la recibe, quiere salir jugando. Desde atrás se la tocan, dice que él la perdió. Va a haber lateral. Va a haber lateral en defensa para el equipo de los Dorados. Pasta casera para llevar la Toscana, sorrentinos, tallarines, ravioles, canelones, empanadas en Avenida Perón 230, Casa de Pasta La Toscana. Y la mitad de la cancha, elegantemente el Walter Roldán. Le hace un caño de pasada a Julio Cejas. Le cobran falta, se salvó de la amarilla el 5 de 25 de mayo. Vamos a ver qué es lo que pasa. El partido promete mucho, Pepo, La fama del pueblo, con toda la opción de compra, la fama de la gente, la fama del pueblo, por algo será. Walter el Chaparro Roldán que recibe de Agustín Chávez, que me ha pasado la ataca. El Chávez que la deja para Matías Cabo Barro Villarreal. Comenzamos para el número 5. El pibito que tiene en la mitad de la cancha el equipo que dirige Mera. Mete el pase arriba para que la corra Río Lazarte, apareado por la presencia de quien, por la marca pegajosa que le hace el número 6 de 25 de mayo, me refiero a Mario Ledesma. La pronta impulsada por la defensa del 25 se pierde por un costado. Va a haber reposición de costado que ya lo hace rápidamente el Chapa, juega con Agustín Chávez. Otra vez por el Chapa Roldán, camina lentamente la cancha. Descargó de primera para quién, para Río Lazarte, que pelota que recuperó. De todos modos, ahora pasa la Matías Cabo Barro Villarreal, que se hace poderoso en la mitad de la cancha, recibe. Y la encarga para quién, para que se venga y se mande. Se manda Facundo Suárez, se va como número 10, se cae. El árbitro dice que siga la jugada. Vamos a ver cómo sale ahora para aquí el costado 25 de mayo. El partido promete ser emotivo, promete ser tremendo. La tiene Ramírez que cruza, sale Walter Chapa, Roldán la tira por el costado, va a haber lateral en la mitad de la cancha para 25 de mayo. ¿Quiere que le diga una cosa? Van empatando 1-1, sí. Usted me escucha, lo ganamos 1-0, 25, lo empató recién a mano Dorado. Está en 1-1 en apenas 8 minutos de juego de esta primera parte. Y se le fría la mano, Lucas, como diciendo que vinieron más goles, ya van a venir más goles, quedemos tranquilos. Dice Lucas, uno de los hinchas ahí de 25 que está viendo este partido, escuchando la radio, al 92.5 Radio Ciudad. Perfecto, hay tiro de esquina, presentarlo rápidamente, Bernardo, para 25 de mayo. Concejal Raúl Tucute Gutiérrez, junto al Foro Terma, junto al Club de la Ciudad, concejal Raúl Tucute Gutiérrez. Rubén Ramírez mete el centro con mucha rosca, abierto, está cabeceando. ¡Oh! Se lo peleó, se lo perdieron la sociedad Chinchín Aguirre con Rodolfo Matapollo. Chávez había cabeceado solo, mientras tanto el número 6 tiene el centro, después se lo perdió 25. La pelota se fue cerca del palo izquierdo, se salvó de milagro Dorado. Va a haber saque de arco para el equipo de los Dorados, Pepo. Fábrica de Mosaicos Carranza, todo el mosaico y los mejores presupuestos. Mosaicos Carranza, Luis Gómez y compañía, todo el artículo para kioscos, el Río Prado 88 y Entre Ríos 373, Luis Gómez y compañía. Francisco Paquito Pay que le pega hacia arriba, la pelota lo recupera otra vez y se viene Chávez que la abre por derecha, pero sí aparece 25 de mayo, mete la descarga, Chávez que quiere meter el centro, lo tocan, lo toman y la terminan reventando por un costado el número 11 que metió el centro para el empate del chico Chávez, me refiero a Fernando González. Ahí lateral se viene 25 de mayo, punta derecha del ataque, para marcar por allí, a ver qué es lo que pasa. Va a salir jugando Aguirre, y Aguirre que lo tira larga hacia la mitad de la cancha, la recupera 25, la tiene Julio Aguirre, y Julio Ceja, perdón, la descarga cortita, por allí se arma y la mete Ledesma que la está jugando para aquí, 25, se viene, abre por el sector izquierdo para Víctor Valor, la corre desesperadamente a Víctor, no va a llegar, se va a perder por un costado lateral en defensa, zona media defensiva por derecha, corresponde a los Dorados. Roticería Don Milcar, a metro de la rotonda de Néstor Kirchner,
promociones inigualables de comida. Roticería Don Amilcar, el mejor precio y grandes productos eléctricos en Termas lo tiene la Gorostiaga Electricidad, en la calle Gorostiaga, casi esquina de Rivadavia, la Gorostiaga Electricidad. Travesura Sueño Real, juguetería, tu regalo para el día niño, en Irigoyen 487, Travesura Sueño Real. Agustín Chávez que la juega para Leo Lazarte, reclamaba un golpe, la recupera los dorados, se viene Chávez que pase para Leo Lazarte, peligro de gol, cierra, Alejandro, Chichen, Daniel Aguirre, le pone todo el chasis encima, ya no va a llegar, la pelota se pierde por línea final, va a haber saque de arco para 25 de mayo, para que le pegue con pierna derecha Pablo Ávila, su arquero, están empatando 1-1 en un emotivo encuentro. Fiambrería Los de Evo, quesos y fiambres de primera calidad, en los precios, los mejores precios están en el barrio Soberanía. Los de Evo, Antonio Taboada de Tucumán, Corralón Mug, dice 80 años, construyendo la ciudad junto al deporte, tenemos construyendo un futuro mejor. Corralón Mug, dice. La fecha comenzó el último viernes a las 3:45, jugaron en aquel entonces San Martín con el Club Atlético Terma. El Oasis Limpieza y Comestible, porque vos sabés que siempre es bueno comprar en el Oasis Limpieza y Comestible. Luna que pase que metió para Fernandito González, chico de Villa Carmelo, no va a llegar, cerró justo a tiempo la defensa del equipo de 25. La pelota pegó en el batería del córner y no salió Pepona, ¿sabes? No, dice Quiroga que salió y que hay que tiro de esquina, le va a pegar el Chapa Roldán con pierna derecha, tiro de esquina en el arco que da al Río Dulce, hay tiro de esquina para los dorados. Peña Joe Chani Jr., todos los días fiestas en el Paseo del Inca, Sarmiento Ruta 9, Peña Joe Chani Jr. 11 minutos de juego con pierna cambiada, no con la misma, con la pierna derecha, toma carrera el Chapa, que pase, que metió cerrado Pablo Ávila, el arquero que la tira otra vez por línea final, pero el árbitro dice que habían cargado ilícitamente sobre el arquero de 25 y cobra una falta que la hace Chichen Aguirre, que la abre por la izquierda para que por allí la reciba el equipo tripero. Se mira Adrián Valor, cambiaron todas, ahí está el hermano Milliro, mete el pelotazo hacia arriba, Pucho medio campo, no aguanta Matapollo Chávez, pero la saca Aguirre con pierna derecha al marcador central de los dorados. La pelota viaja por el cielo de la cancha de 25, cabeceaba Chichen Aguirre y la pelota le queda para que se venga Ledesma que transpone, mete un pase para Chamil, no va a llegar Peter Sosa, va a salir Paquito Páez y se queda con esa pelota el arquero de los dorados. Acción, que los mejores combustibles fabricantes de Termas, Acción en Termas, en Ruta 9 y de España, Acción. Con la pelota el Suárez que la descargaba para Leo Lazarte, que la aguanta, cierra justo a tiempo, con esa pelota Sandoval, la cabecea de pasada, le va a quedar para Víctor Valor que la revienta hacia la mitad de la cancha, Correo está habilitado, se viene Matapollo, se viene, se cae, pide penal y no le dan, tampoco le dan y sale Paquito Páez. Qué jugada peligrosa, cómo se jugó la vida Matapollo, está intratable el 9 de 25, Trastor Los de Evo 2, lácteos y fiambres y bebidas de 8 de la mañana todos los días, sábado y domingo a las 24 horas. Los de Evo 2, Buenos Aires y Belgrano. También el viernes a última hora jugaron Belgrano y Barriadela. El Consejo Delante de las Termas de Riondo apoyando y acompañando el fútbol de Termas. Consejo Delante de las Termas de Riondo. Primer partido que gana el equipo del Club Social y Deportivo Belgrano, le ganó 3-2 al último campeón del fútbol de Termas. Lo ganamos 1-0 Belgrano, lo puso 2-1 Adela, lo pasó a ganar 3-2 Belgrano y se quedó con la primera victoria del torneo. Federación Cooperativa de Termas, defendiendo al trabajador local, sede social en Avenida El Porvenir, Acceso Norte, Federación Cooperativa de Termas. José Facundo Suárez que hace el lateral, la pelota viaja y queda en poder del arquero Pablito Ávila. Le cuida Pablo que tiene 25 de mayo, con pierna derecha la va a impulsar larga hacia arriba. La pelota que viaja y a correr se dijo y aparece por aquel costado. Adrián Valor no va a llegar. Va a haber lateral defensivo pegado al banderín de córner, sector derecho defensivo lateral para los dorados. Cooperativa del Porvenir y Cooperativa San Cayetano, acompañando el desarrollo deportivo del fútbol de Termas. Cooperativa del Porvenir y Cooperativa San Cayetano. Ayer a primera hora, en un enorme encuentro con un gran juego de la Costanera, sector el Alto ganó, mantuvo su invicto y se puso puntero del torneo con 3 unidades. Taller Lobo, frente a la Plaza Aguasanta, Taller Lobo de Carlos Lobo, toda la tecnología para el auto. Agustín Chávez que la tira arriba para Leo Lazarte, mano a mano con Chanchín Alejandro, Aguirre le amaga por aquí, se frena de carro cortita, la recibe a la pelota, se viene Prado, mete en el pelotazo, segundo palo, se lo perdió Fernando González, el chico de Villa Carmelo, no le pudo pegar, milagro en el área de 25, se salvó el tripero, está rápido los dorados, Pepo, y Econfor, todo para el hogar, electrodomésticos y motores, toda la financiación con todas las tarjetas. Econfor, los Andes y Avellaneda. Ramírez que la deja para Ledesma que la juega para Julio Seca que la aguanta, está marcando Matías Carlos Barro, Villarreal abre por izquierda para Víctor Valor que la larga para su hermano Adrián que la aguanta, está como número 10, lo inviste, el Chaparro no lo deja pensar, lo estabiliza, un lateral por la izquierda para el equipo de 25, hay falta que le cobran al hombre de la Tierra Morena, hay falta que le cobran al cafetero, falta de Carlos Castañeda, diga tiro libre para 25, será que viene el otro de cabeza como hace un rato, Pepo. El semillero del departamento de Río está en Forrajería
Ferretería La Maga, Talabartería, semillas, precio, calidad y cantidad. Forrajería La Maga, Los Andes 182, Almacén Recollano. De los mejores precios de siempre, calidad y calidad en Almacén Recollano, Avellaneda 3, 235. ¿Te pone a hacer reúne la comisión directiva del Alto estos días? Me parece que sí, ayer me decían tanto que sí, Bueno, qué lindo. Matías Cabo, Barro, Villarreal, la barrera junto con Agustín Chávez, chico del empate, toma carrera, Ramírez, mete al centro, otra vez que hay peligro. Golpe de cabeza, defensivo de Aguirre. Pronto me queda para aquí, para Julio Seca, que la va a perder, la que toca, vamos a Villar. Campeonato que se lleva el mato, cruza la mitad de la cancha, está rápido el pibito, la recupera de todos modos, y la tira y engancha para adentro, y se viene González. No, era el número 9. Era Prado que se equivoca. La regaló para Valor. La tiene Julio Seca. Falta que comete el pibito, correctísimo técnicamente. Tiene que cortar, si no quedaba mal parada su defensa. A ver, tiro libre para 25 de mayo. Pizzería Guti, Avenida 188 junto al Santo de Termas. Guti, pizzería con toda la moda de este año. Enfermería Cruz Azul, al servicio las 24 horas. Enfermería Cruz Azul y Puerto 490. Ayer también se jugó en la cancha de 25 de mayo el segundo partido de la segunda jornada de la quinta fecha. Concierto futbolístico durante 35 minutos del Pata Negra. Le ganó 5-2 Argentino. Ayer el Alto, acá se viene, punta izquierda, dirá balón, no va a llegar, Pepo se pierde por línea final esa pelota. Saque de arco para los dorados, qué rápido que está el partido, ¿no? Mini Service La Granja, huevos y pollo por mayor y menor. En Avellaneda, Salón Rojas, Mini Service La Granja. Vamos a ver quién aguanta más en estado físico, Vamos a ver quién aguanta más. La líder del fútbol de Terma, la líder del deporte de mi ciudad, 92.5. Radio Ciudad, el equipo que juega para usted, el equipo de Mesa Deportiva, el equipo de Mesa Deporte, transmitiendo, por cierto, el último partido de la quinta fecha del torneo Alberto Sámboras Arte de la Liga Termense de Fútbol. Agustín Chávez, que la saque hacia dentro de la cancha, pegaba en el cuerpo de Julio Ceja. La pelota se va a ir por el costado, no se va nada porque la recibe y la tiene Víctor Morales, que la mete en profundidad para que corra Matapollo Chávez, el solitario, el Sandokan, que tiene el equipo de 25, que viste con fuerza. No te falta, dice Víctor Quiroga, el árbitro de la Liga de Freya. Matapollo le dice, yo le puse el hombro, nada más no me hice nada. Y lo mira de reojo el árbitro como diciéndole, quédate piola, no me compliques la vida, que me quedé en Terma para dirigir este partido, que soy de Fría, que tengo que viajar más tarde, que estoy cansado, quiero libre para los dorados. Agrupación política y periodista Los Desterrados, Hijos de Vita, conducción María Cristina Nina Medina junto a Argentinos. Mini Service La Granja, huevos y pollo por mayor y menor. En Avellaneda, esquina Salón Roja, como siempre, Mini Service La Granja. A primera hora en el partido de hoy empataron 0-0 sin vencedor ni vencido, empataron Villanueva y empató Villa Balnearia. Se viene con la pelota a la mitad de la cancha, la baja Mariluna, que la abre por derecha para que por allí recorre Agustín Chávez, que quería meterla de emboquillada. Le tocó mal, la pelota se pierde por línea final. El juez de línea cobra saque de arco a instancia, el árbitro lo decide. Va a haber saque de meta para 25 de mayo. Ya estamos en 17 minutos y medio, el partido está 1-1. Roticería y pizzería Tío Black, por calle Oriarte, al lado del Centro del Alto, los mejores precios en comida. En las termas, la porción 50 pesos, 5 champán y delivery. Roticería Tío Black. Mañana te espero para que charlemos allá, te quiero ver. Ahí Juan Carlos el Pellón Corbalán, que se va muy molesto por lo que pasó. Está reventando la defensa de 25, le izquierda la pelota para Matías Prado, que la abre, 50 llega de la tuya, para la izquierda para el Chango de Tucumán. Se va por la pelota, fuerte Gabriel Sandoval, se cae, reclama falta, González le dice, no pasa nada, le dice Quiroga, vos también empujación, te digo nada. Va a haber lateral en defensa por derecha, lateral para el 25 de mayo, que ya lo hace, lo compromete la Chinchina Aguirre, que la abre otra vez para Gabriel Sandoval, que le pega hacia la mitad de la cancha, golpe de cabeza hacia atrás de Ramírez, va a pelear la pelota Chambis, le queda para el contraataque, se viene por allí para que el costado Adrián Valor, aguanta Valor, pasa su hermano Vito, lo echan para adentro, le queda un cortito para Ramírez que hace la pausa, se viene, queda en el cabello Agustín Chávez, también Matías mete el pase en profundidad, va a salir Francisco Paco Paz y se queda con esa pelota. Super Genaro Diego Torres por la calle Teria frente a la cancha de Río del Alto. El Super Genaro retirando gas por tan solo 110 pesos. El gas más barato de Termas, Super Genaro de Diego Torres. ¿Y la pasta dónde está? En Pastelería La Toscana, por supuesto, la mejor pasta de Termas, Casa de Pasta La Toscana, en sector El Alto. La gente de Adela quiere comprar harina porque quiere hacer un pan gigante. ¿Pero para dónde lo mandás? A la calle 25 de mayo, de la Luján seguramente. Ahí en los quedados locales de calle 25 de mayo, ahí cerquita de la terminal. Vamos a tener el abrazo triunfal mañana, ¿no? Mañana sí, bien. Bueno, ahí está Agustín Chávez, que la tira larga hacia arriba, cierra Julio Ceja, nos hostiga permanentemente, no la salte, no lo deja pensar, que pelota que quitó los dorados, de todos modos la saca como puede 25, y que la rechaza larga y profunda para la derecha de su ataque, era el chico Chávez, en lo alto estaba cabeceando, sin seguridad Mario Ledesma, va a tirar para el equipo de los dorados, que yo lo hace, mete el taco Agustín Chávez para Walter Chaparro, que le caga para Matías que
quiere meter un cano. La recupera 25, la meten en profundidad, golpe de cabeza defensivo de Mariano Aguirre. Le mata con el pecho Prado. Y Prado que retrocede con Matías. Y el mato que lo deja para Prado. Y todo que levanta la cabeza y el tren está habilitado. Va a irse por el ataque, la salte, que autopase, que se metió en peligro. Cierra apurado, Chinchín Aguirre. Lateral para los dorados en ataque por la derecha. Ferretería Bulería al César, de César Alberto Gómez. Máquinas eléctricas, herramientas, herrajes, electricidad. En Avellaneda 299, Ferretería y Bulería El César. El original. Juguetería para regalar o regalarte. El regalo para el día del niño. Está en el original. En Casero 111, al lado de la Jockey. 20 minutos de juego de esta primera parte. Matías Cabo Barro, Villarreal que lo socorre a un asfixiado Mario Luna. El chico que no lo puede aguantar. A ver, lateral para 25 de mayo. El de cancha, pero dice el árbitro que no. Y corresponde que el lateral sea para los dorados. El partido está 1-1. Lo empezó ganando con un golazo de cabeza de Matapollo Chávez que la clavó en el palo izquierdo del arquero Paco Páez. Y un minuto más tarde, en la otra área, después de una jugada de centro de córner que metió el número 11 Fernando González, Cabeza Agustín Chávez la puso adentro. Y están empatando en un juego entretenido, muy disputado, con muchas piernas puestas por los dos. 1-1, 25 de mayo y los dorados. Supermercado General, el super de Termas, el super de la ciudad, el super de la familia, Supermercado General. Termas Tour, ella como hace 55, viaje de corta, media y larga distancia. Termas Tour, con transporte a todas partes. Se fue el pibito, ¿no? Se fue, sí. Viene el centro de Ceja cerrado. Quiero más, que la manotela, saca el córner. Cómo le duelen las pelotas aéreas a la defensa de los dorados. Eduardo, dije de memoria, mira cómo le duelen las pelotas aéreas al equipo de los dorados. Cada pelota aérea que pone 25 es un peligro, No ha sido ninguno todavía del área de ellos, los dorados defensivamente. Siempre ha sido o el arquero o los delanteros o los atacantes del equipo de 25 de mayo. Hay córner, puerta derecha, toma carrera Ramírez de Rastrón para que cabecee la víbora, queda apoyando la pelota, se salvó a los dorados, golpe de cabeza de Castañeda, Díaz, Ramírez que le comete falta a Matías, correcto, Quiroga, correctísimo, la falta que había cometido Ramírez, el chiquitín Matías Cabo Barro, Villarreal. A ver, tiro libre para los dorados en su propio territorio, ya el cronómetro nos indica 22 minutos de juego, pasó un gran minuto, Doctor Raúl Esteban Julián, para poner una sonrisa a la vida, consultores odontológicos Ríos, doctor Raúl Esteban Julián. Mario Luna, qué bien que la hace, que parece que el juego para tan sencillo, no es tan sencillo, tiene una calidad terrible. Y Agustín Chávez que la mete, está habilitado en la salta, peligro de gol, punta derecha, levanta la cabeza, la descarga, no le pudo pegar Chávez, queda el rebote, insiste el Chapa Roldán, saca como puede de la defensa, del equipo de 25 lo tiene Ramírez apurado, Ramírez que la juega para quien en la mitad de la cancha, para que lo tenga Sega, que con golpe de cabeza se la tira para Adrián Valor, la corre Adrián, se va como puntero izquierdo, lo tocaron, para mí que había falta, correcto, muy correcto, Víctor Quiroga le cobra la falta al chiquitín Matías Cabo Barro, Villarreal. A ver, tiro libre para 25 de mayo, 3/4 de cancha, por la izquierda viene arriba, 92.5 en la radio del deporte en Termas, siguiendo todas las incidencias del torneo. Alberto Zappa, el árbitro del equipo que juega para usted, el equipo de Mesa Deportiva, Mesa Deporte, ahí la juega 25, se ve Ramírez, al recibe lo va a marcar Villarreal, toma carrera, mete el centro del ratón de Boquillada, cuidado, lo saca Mariano Aguirre con pierna izquierda, se ha mitad de la cancha, viaja la pelota para allí, aparece Julio Ceja para bajarla para Víctor Valor, Víctor Valor que la mete largo otra vez en el área, a perderse por línea final, no, el chico Páez que prefiere tenerla, señoras y señores, siguen empatando 1-1, los dorados 25 de mayo. Grupo Asador en la segunda, porque lo primero somos Grupo Asador en la segunda, en Termas, Sarmiento 114. ¿Qué te parece el partido? Lindo partido, ahí de vuelta, mucha velocidad, mucha energía, se han chocado feo ahí. Diego Matapollo con el número 4 puede ser. Sí, se han chocado feo, me parece que el que más lo sufre con Matapollo. Puede ser una paralítica por cómo tira la pierna Matapollo, puede ser una paralítica. Sí, es Agustín Chávez, que tanto quiere ir. Le duele mucho. Sí. Agustín parece que se con unos amigos, veo. Sí. Están elongando, le duele un montón, Matapollo también, que se queja. No sabe, déjame descansar, por favor. Grupo Asador en la segunda, porque el primero somos Grupo Asador en la segunda, en Termas, Sarmiento 114. Corralón y Ferretería El Alto, en Avenida Perón 224, sucursal 25 de mayo 12 de octubre, para construir Corralón y Ferretería El Alto. Contador Orlando Ruiz, nuevamente el servicio de las Termas, en el teléfono 0381 1558 77 353. Contador Orlando Ruiz, renovando neumáticos y servicios, alineado, balanceo, tren delantero, distribuidor y venta de neumáticos, compra los mejores precios de Plaza Chan, en la calle Entre Ríos, esquina Trejo y Sanabria, Río Hondo, neumáticos y servicio. Pastas caseras para llevar la trocana, sorrentino, tallarines, ravioles, canelones, pizzas empanadas, en Avenida Perón 230, Casa de Pasta La Toscana. Mucha presencia de público.
hermoso partido, con mucha gente. Ahora obviamente que la presidencia máxima está poniendo 25 de mayo, que ha traído otra muchísima gente, pero a primera hora, tanto Villanueva como Villa Balnearia han llevado mucha gente muy maltrecho. Se retira momentáneamente del campo de juego Rodolfo Matapoyo Chávez, autor del gol de apertura de este partido. Golpe de cabeza a los 4 minutos de juego, lo van a tener a un costado. Ha ido sumando gente año tras año, los Dorados también, seguidores de los Dorados, porque no, es antes tribuna que era vacía, hoy ya hay gente en la tribuna de los Dorados, hay gente que viene a ver a los Dorados. Seguro, Walter Chapa Roldán que lo juega para Mario Luna. Es un momento retorno, la va a perder, que la pelota que recuperó 25, se viene el ataque, pero aparece Chapa para recuperar a Julio Ceja, que se viene, Julio Ceja que le pega totalmente desviado, saque de arco para los Dorados. La fama del pueblo, con toda la sociedad de compra, con toda la sociedad de que la fama de la gente, la fama del pueblo, por algo será. Hay un jugador caído ahora en Luna, puso un golpe en la espalda. El hombre que ha venido de Mitre a préstamo para este torneo para los Dorados. También el Chapa Roldán que se toma el muro de la pierna derecha y que el partido es friccionado. Y va, todo el mundo corre, mete, corre. Alguna lesión van a tener, o sea, la fricción te hace eso. Conté 180 personas, como Jiménez tenía. Ya se rehace el partido. Por la derecha la tiene a la pelota Castañeda de ella. Retrocede con el arquero Paquito Páez, que la abre de primera para el chico Mariano Aguirre. Renito Aguirre que va a salir jugando, asfixiado por la presencia de Cristian Sosa. Chatín, golpe de cabeza defensivo para Aguirre. Chin que la dejaba para que la tenga Sandoval que la mete largo para Chávez que la va a cabecear en presencia de quién, para Matapoyo Chávez para que la pelee. Se viene el peligro de gol ahora, nunca lo cerraron, justo a tiempo, se va a perder la pelota, no se perdió, porque aparece Agustín Chávez, de enorme juego, se manda el ataque, quedó en el camino de la para tirarse a la mitad de la cancha, por allí la recupera 25 de mayo, sale rechazando de cabeza a la gente de los Dorados, y queda la pelota para Mariano Aguirre, que con pierna izquierda la mente larga para que la corra Leo Santi, está habilitado Leo, pero se agarra, justo a tiempo, Mario Ledema para colaborar con su defensa, en el recobre está Matías Parlado, el chico de Tuyo que levanta la cabeza, que la mete entre línea para Leo Santi, para mí que hay falta, correcto, Víctor Quiroga, árbitro de este partido de la Liga Fraiense, a 4 o 5 metros de la jugada, cobra la incidencia, cobra la falta, a ver, tiro libre, oblicuo hacia la valla de Pablo Ávila, que está defendiendo el arco que da al Río Dulce, aproximadamente 27, 28 metros, un tiro libre que entraña enorme riesgo y peligro para el arco de 25 de mayo, al tiro libre para los Dorados. Concejal Raúl Tupunto Gutiérrez, acompañado de Deportes Termas junto al fondo de la ciudad, concejal Raúl Tupunto Gutiérrez. 4 hombres en la barrera, el Chapa Roldán que lo deja para que le pegue Mario Luna, el hombre que viene de Mitre sobre el silbato, toma carrera, le pega de una barrera, la pelota le queda para Julio Ceja que la saca por un costado lateral en ataque, por la izquierda, 3/4 de cancha, lateral para los Dorados. Fábrica Mosaico Carranza, todos mosaicos, los mejores presupuestos están en Mosaico Carranza, acompañando el deporte Mosaico Carranza. Hoy estuve con el concejal del pueblo, el amigo nuestro. ¿Ah, sí? Dice que usted le pidió una sola pelota, que por eso no le dio más. No, está bien, porque queremos sortear 2 por día, porque como se regala 1 por día el original. Ah, bien, entonces, ¿qué falta que hay? Ha comenzado a dominar los Dorados, la mitad de la cancha puede ser mejor. Y tiene el mejor manejo de pelota los Dorados, por lo menos, digo, los jugadores, talla por talla, como dicen. Está sintiendo el partido así del equipo de 25 de mayo. Hay otro tiro libre, por cierto, más o menos a unos 35, 37 metros del arco de Pablo Ávila. Mira cómo lo llamo ya colombiano, Matapoyo. Sí, lo habla. Bueno, presentame el tiro libre rápido que le va a pegar el Chapa Roldán. Luis Gómez y compañía, todos los artículos para que vos con dueño de Bravo 108 y entre Río 373. Luis Gómez y compañía. Se acerca Fernando González, igual tiene Chapa, dice, déjame a mí, El Chapa que la acaricia, mete el centro para Leo Lazarte, la pelota muere en la mano de Pablo Ávila, el cuida Pablo, 25 de mayo, que con pierna derecha la tira larga hacia 3/4 de cancha, para que la corra Sandokan Matapoyo, y la cabecea, sale despedida hacia arriba, se desespera por llegar a Chamín, Cristian Sosa no va a llegar, dice Quiroga que es córner, a ver, ya va a ser lateral, era lateral, la tiene Adrián Balón, mete el centro, Balón, y el arquero Páez que se queda con esa pelota. Roticería Don Amílcar, aumenta los tonos de tranquila, promoción singular de comida. Roticería Don Amílcar. Una más. El mejor precio que da de productos eléctricos en Terma lo tiene la Gorostiaga Electricidad de la calle Gorostiaga, casi esquina Rivadavia. Ahí recibe Agustín Chávez, el hombre del empate, mete el centro, golpe de cabeza defensiva para la gente de 25, la aguanta Chávez, deja pasar. La recupera Mariano Aguirre para los Dorados, que abre por derecha para Agustín Chávez que retrocede para Mariano Aguirre. Y Mariano Aguirre que la tira larga hacia la punta derecha, está habilitado para
allí de Lazarte. Lo va a marcar Víctor Valor, se cae, se queja de un golpe, el árbitro cobra la falta. Va a haber tiro libre, me parece que va a aparecer la primera amarilla, puede ser Pepo. No lo voy a meter en el bolsillo. Le perdonó la vida, le perdonó la vida porque claro, lo que pasa es que a Leo lo conocen tanto, saben que Leo es un muchacho que sabe tirarse rápido y sabe hacerse el muerto, y después sale al instante y se pega el brinco y parece que le toca algo raro. Ya también lo conocen los árbitros. Hay tiro libre para los Dorados, calle con derecho, 3/4 de cancha arriba. Tengo un amigo que le dice un referí que perdona la vida. ¿Sí? Porque no mete nunca nada por bolsillo. Bueno, toma carrera, viene la pelota desboquillada por abajo, la saca Víctor Valor, que contraataque, que tiene 25, que digo, mata pollo que la cabecea y la gana Castañeda Díaz, cobra la falta, Víctor Valor de enorme experiencia, el árbitro friense, corresponde el tiro libre para 25, hay falta en perjuicio de Rodolfo, maltratado pollo, así vamos a decirle al Sandokan de 25, hay tiro libre, y a puro tiro libre se viene 25, Qué hambre lo de Evo, que es el que hambre tendrá que dar. Los mejores precios en Dora Soberanía, lo de Evo, Antonito Taboada y Tucumán. 30 minutos de juego de esta primera parte, ya empató cuando abría la fecha San Martín con el Termas 2-2, ya le ganó Belgrano su primer partido, en el torneo le ganó a expensa de Barrio Adela, ya ganó Centro Alto, un partido transpirado, laburado, luchado 2-1, ha paseado su buen fútbol, otra vez Argentino ganó 5-2, han empatado a primera hora Villa María con Villanueva, acá hay tiro libre, le pega Ramírez. Lanzando la línea y se clavó en el otro palo y a los 31 minutos de juego el partido dice 25 de mayo, Dorado 1, qué juego lindo, qué juego hermoso, un semejante golazo que pone de tiro libre, contame algo por favor. Qué buena pegada, pasó por detrás de la barrera, se bajó al palo izquierdo del arquero, el palo de la barrera, el Paquito, ese bajó y fue el gol para el equipo de los triperos que está ganando 2-1. En 32 minutos de juego, 2-1 lo gana 25 y trepa 9-10 puntos y se mete arriba, se mete cerca del sector alto. Agustín Chávez, que sabe que tiene que apurar la cosa, cabeza en defensa, Chinchín Aguirre, le va a pelear y le va a quedar para quién, para Matías Prado que la aguanta, la quiere jugar para el Mato Villarreal, el chiquitito abre por derecha, la recibe Mario Luna, descarga de primera para Agustín Chávez que la abre para la punta derecha, para Chapa Roldán, aparece, qué peligro, mete el centro, sacaba de poquillada como podía, el número 2, era Chinchín Alejandro Aguirre, va a ver lateral por derecha, para los Dorados. Travesuras, Sueño Real, Juguetería, todo regalo para el día del niño, tiene negocio 487, Travesuras, Sueño Real, Juguetería. Está cabeceando la defensa tripera, le queda para Matías Cabo Barro Real, que se agranda, el primito la abre por la izquierda, por allí lo recibe González, para mí que hay falta de Sandoval, que no cobra el árbitro, la descarga y la pierde Suárez, que hay contraataque, que tiene el viento, se abre, se va a hacer fuerte, se viene por el tercero, que digo, la dejó del camino, se pierde por la línea final, va a haber tiro de esquina, punta derecha del ataque, hay córner para 25 de mayo, que en cada contraataque se tembla la defensa de los Dorados, Pepito. Corre, no, dice 80 años en construcción de la ciudad, junto a Deporte Eterno, construyendo un futuro mejor, corre, no, dice, y lo hace que empiece combustible, calidad de variedad y el mejor precio, porque sabes que siempre es bueno comprar en el Oasis. El viento es fuerte ahora, Pepo, Bastante fuerte, sí. bastante fuerte, incide enormemente en el juego. Le va a pegar otra vez el hombre que convirtió el segundo hace un momento. Me refiero a Rubén Ramírez, el 10 que tiene, 25 de mayo. Viento a favor del ataque de 25. Sí, toma carrera, viene el centro con mucha roca, el segundo palo, no pudo cabecear nadie. La pelota se va a perder por el otro costado. A ver, saque lateral derecho. Bien extremo, defensivo para los Dorados, que ya lo hace el Chapa Roldán, que la juega para Agustín Chávez, que le mete el pelotazo hacia la mitad de la cancha para que la corra un solitario de Lanzarte. Cabeceaba la pasada de Michelle Amador. La pelota le queda para Julio Seca, acá descargando de primera. Para quien mal, la pelea el Víctor, la saca hacia arriba Agustín Chávez, mete el pelotazo para la punta derecha. Leo Lanzarte que la quiere bajar, Leo Lanzarte que la quiere entrar a la pisa. Ensaya, ve dos carreras, lo marca. Mete el pase
hacia el medio. Atención, atención, la tiene González. González descarga el pase y la retiene la defensa del equipo de 25 de mayo. Y la saca Chinchilla Aguirre con pelotazo largo. Castañeda Díaz, el hombre de Colombia, que la está cabeceando para Luna. Luna que la deja para Chávez. Chávez que la abre para Chávez, que devuelve para Chávez. Comienza a dialogar futbolísticamente la gente de Los Dorados. Meten el pase arriba. Está habilitado, aparece González. Que digo Bernardo, que digo Bernardo, que digo Milagro. Se perdió el empate Los Dorados. Decime que estoy loco. Decime que digo la verdad, Pepo. Buena decisión del arquero, porque salió para atorarlo, porque si no tenía tiempo de bajar la pelota y dominarla, Leo Lazarte. No le dio tiempo a dominarla, lo atoró rápido y no pudo definir. Se viene Agustín Chávez, que está haciendo un enorme juego. Vuelve a amagar, se frena, mete el centro con pierna izquierda, peligro de gol. Son de Pablo Ávila y se queda con esa pelota. El arquero tripero, Pepo. Peña, Joe, Chani Junior, todos los días fiestas en Paseo del Inca. Sarmiento, Ruta 9, Peña, Joe, Chani Junior. Acción, cargar los mejores combustibles y lubricantes. Acción, después de servicio de comidas las 24 horas en Ruta 9 y España. Acción, Tractor, Lote Evo2, lácteos y fiambres y bebidas de 8 a 2 de la mañana todos los días. Sábado y domingo las 24 horas. Lote Evo2 en Buenos Aires, esquina Belgrano. El Consejo Deliberante de las Termas de Riondo, acompañando a los equipos en el torneo 2016. Consejo Deliberante de las Termas de Riondo junto al deporte. Federación Cooperativa de Termas, definido trabajador local, sede social en Avenida El Porvenir, acceso norte. Federación Cooperativa de Termas, Cooperativa del Porvenir y Cooperativa San Cayetano, Cooperativa El Porvenir y Cooperativa San Cayetano, acompañando al fútbol de la ciudad. Se salva el equipo de Los Dorados, se le juega rápidamente. Solo quiere Mario Páez. Agustín Chávez, que la juega para Mario Luna, que le devuelve para Chávez. Todavía en territorio de Los Dorados, dice Aya Veloz Carrera. Descarga la mitad de la cancha, la tiene Mario Luna, levanta la cabeza, mete un pase entre línea perfecto, la boca de la sangre de memoria. Para cerrar Víctor Balón. Víctor Balón que hace el tiempo, apareado por la presencia de Matías Prado, nombre de Entonces se pierde la pelota por línea final. Va a haber saque de arco para 25 de mayo. Tengo el mensaje, ¿qué te parece, Pepito? A ver. Dice cómo salió el Dream Team. El mensaje es de Matías Chacha, el dormilón Gramajo. 3-0 ganó el Argentino hoy. 3-0 ganó. Decirlo los goles también. Uno de los goles fue hecho por El Chino Paz. El segundo gol lo hizo Luna y el tercero lo hizo El arquero, ¿quién fue? Ledesma. Hablé de Facundo Potrerito. Facundo del pibe de Cuarentez. Y Rodolfo Matapollo Chávez, quien lo van a soñar, que le cometen falta, que va a haber tiro libre, no. Saque de arco para Los Dorados en 37 minutos de juego de esta primera parte. Logramos 1-0, 25 de mayo, con gol de Rodolfo Matapollo Chávez. Lo empató Agustín Chávez, el marcador de punta derecha de Los Dorados. El pibe del año pasado que fue campeón con Adela, que se fue a Bolivia y que volvió al fútbol de Terma con golpe de cabeza. Y lo puso 2 arriba en un tiro libre tremendo. El número 10, Rubén Ramírez, de 25 de mayo. Leo Lazarte, que se va a punta derecha del ataque, lo está marcando, le deba de abajo por aquí, de abajo por allá. Mete el centro de Ratón, peligro de gol. Ya que se espera para marcar al el chico Sandoval. Y Sandoval que la pellica con el botín izquierdo. La pelota le queda para Facu Suárez. Facu Suárez que pasa el ataque cortito, lo toca para quién, para que la aguante. El aguante, el número 9, Matías Prado. La abren para Suárez, se va como puntero izquierdo. Está marcando pegajosamente Lema, no lo deja pensar, Sergio. No lo deja meter nada. Después se pierde por un costado. Que dice el árbitro que el lateral en ataque corresponde a Los Dorados. Cuando el viento cada vez se hace más fuerte acá, en esta parte de la geografía del Terma de Riondo. Taller Lobo frente a la Plaza Guasante con toda la tecnología para todo. Taller Lobo de Carlos Lobo. Hay confort, todo para el hogar, electrodomésticos, ciclomotores, amoblamientos, todas las tarjetas. En la Avenida de los Andes, toda la financiación en AIE Confort. WhatsApp de Garea Matías, que le mande el pase a la próxima fecha y la tiene toda, toma carrera, Chapa, Roldán, mira el centro cerrado de emboquillada, saca como puede la defensa, el 25 de mayo, le queda para González, la acomoda Fernando que le pega larga, tan larga que se va a perder por línea final, no, muere mansamente en la humanidad del arquero Pablo Ávila, que está defendiendo los colores del 25 de mayo. Ya estamos en 38 minutos de juego, 2-1 gana el 25 de mayo, y con este resultado como que se está despidiendo de la primera plaza del Argentino B. Los Dorados se están despidiendo de poder campeonar de una en la recta larga de los 11 partidos, porque quedaría con 2 unidades y quedaría muy lejos del sector en alto, que tiene 13. Ahí se viene escribiendo Gary, lo que dice, vamos por ustedes. Pues, ¿A dónde anda, Fernando? Acá abajo, ¿Sí? la cantina Regal. Ah, bueno, qué lindo. Dígale que me mande una Pepsi si me está escuchando Gargi, que no me mandó un mensaje en toda la semana. Parece que le prohibió el coreano que me mande mensaje. Se viene con la pelota Ramírez que desbordaba, dice que se lo perdió. El árbitro le dice, Luciano Balón, ojo que te estoy viendo, me compliqué la vida. Déjame terminar tranquilo este fin de semana. El lateral va
pase, Agustín Chávez, la juega cortita para Castañeda Díaz, el colombiano que le pega con pierna derecha, la termina regalando golpe de cabeza defensivo por la gente del 25 de mayo, hacia Julio Seca, cabeza como puede Castañeda, aparece Matapollo que la pega toda, el salto que tiene 25 de mayo, cierra desesperadamente Castañeda, le mete la humanidad, Cristian Sosa luce muy nervioso Castañeda Díaz, el colombiano, el chico de Barranquilla, de la tierra cafetera, de la tierra monera, va a ver el tiro de esquina, punta izquierda del ataque, hay córner para 25 de mayo, le va a pegar, el que le pega como los dioses, Rubén Ramírez con la 10 en la espalda, Pepito. Calidad de Forrajería La Maga, la forrajería de Departamento Riondo en Los Andes 182. En el centro Matapollo, la pelota besó el palo derecho, Milagro se salvó de Milagro Dorado, está intratable Matapollo, metió otro frentazo terrible, la pelota se fue cerca del palo derecho, se salvó lo Dorado, está peligroso, está feroz el ataque en el juego aéreo de 25, Pepo, Almacén Ricollano, los mejores precios y calidad están en la Avellaneda 235, Almacén Ricollanos. 40 minutos de juego, está ganando por 2-1, 25 de mayo, en lo alto con golpe de cabeza, lo está sacando Mate de Paz, a ver lateral para que lo haga igual que el Chapo Ruján, para que la juegue con Matías como Juan Villarreal, que la deje cortita para el Chapa que abre con derecha para Matías, que Matías que la descarga para alisar, ¿para quién? Para Matías Prado que comete falta, lleva puesto, empujó a Sergio Ledesma, lo tiró por un costado, le dio un tremendo empellón, tiro libre para 25. Minicer dice La Granja, huevos y pollo por mayor y menor. En la Avellaneda de Cerro Roja, Minicer La Granja. ¿Cómo se va a poner el campeonato si gana 25, Pepo, Pizzería Guti, Avellaneda 188 junto al Santo de Termas, el Guti Pizzería, toda la moda de este año. Te digo la tabla de posiciones para saber hasta qué termina esto, si termina así, Pepo. Enfermería Cruz Azul, servicio de 24 horas en el Goyen 490, te anuncia la fórmula del título de los puntos de esta tabla de posiciones. Trabaje, 13 puntos tiene Cinto en el alto, está invicto, marcharía segundo con 10 puntos Villa Balnearia, tercero quedaría en la Costanera que tiene 9 juntamente con 25 que estaría llegando, no, 25 llegaría a 10 puntos, Pepos, 25 llegaría a 10 puntos, se pondría segundo con Villa Balnearia, estoy equivocado yo, entonces va a quedar primero con 3 unidades Centro del Alto, 25 de mayo y Villa Balnearia con 10 puntos estaría en segundo, con 9 y quedaría la Costanera y San Martín que también treparía a 9 puntos. Agrupación política permite los desterrados hijos de Vito, conducción María Cristina Ina Medina, acompañando a argentinos, agrupación política permite los desterrados hijos de Vito. 42 minutos de juego, tiro libre para 25 de mayo, con viento a favor, le pega Julio Seca, mira el centro, la boca le dema, lo perdió otra vez al gol del equipo de 25, se tomó la cabeza, Daniel Alejandro Chinchilla Aguirre dice, ¿cómo no me di cuenta que la pelota no venía para mí? Los cabezazos en el área, gol, el primero le metió de pilazo a Mario Ledesma, Chinchilla la pudo acomodar, se pasó de largo esa pelota, quiebra la defensa de Paquito Páez cada vez que viene por arriba, Pepo. Roticería y Pizzería Tío Blanco, por la calle Urarte al lado del Profesor Alto, los mejores precios en comida de las termas, 50 pesos la porción, con pan y delivery, incluye pan y delivery, Roticería y Pizzería Tío Blanco. Supergenaro de Diego Torres, por la calle Italia, frente a la cancha de Regalto, en Supergenaro, retiré tu gas por tan solo 110 pesos, el gas más barato en termas, lo tiene Supergenaro de Diego Torres. Matías Cabo Barrio Villarreal que la abre perfectamente por izquierda para que la corra por así, para que la corra Facu Suárez, el Facu que descara cortita, la pelota Matías Prado que la abre por la izquierda otra vez para el Facu Suárez que amaga por aquí, amaga por allá, se va como puntero izquierdo, me está marcando Sergio Ledesma, no me deja pensar, engancha Pepito para adentro, Sergio Ledesma que le quita y sale jugando la defensa 25, la tira a la mitad de la cancha, la recupera Mariano Aguirre, que la juega corta para que la tenga otra vez Matías Prado, para que se vea con el número 8, la metió para aquí, para medio, para el Chapa Roldán, y termina y queda para Luna, la acarició, está habilitado, Luna Santos, no, primero Pablo abre el arquero 25 de mayo. Qué grande 25, dice el mensaje por acá a la familia Lazarte desde Villa Balnearia, apoyando al equipo de 25 de mayo. Perfecto, vamos a ver otro más. Ferretería Bolivia César, de César Alberto Gómez, máquinas eléctricas, herramientas, cerraje, electricidad, y la Avellaneda 299, Ferretería y Boludería El César. El 184 me dice que lindo partido, que están jugando los dorados con los triperos, sí, la verdad que un buen juego. El viento que se ha hecho presente, que se ha hecho protagonista, que juega para un lado y para el otro, porque la verdad que el viento le favorece, obviamente a 25 de mayo, y en el segundo tiempo le va a favorecer a los dorados, ¿eh? Bueno, ahí mete el centro, mete el valor, cuidado, peligro, pica la pelota, se queda con ese balón Francisco Paco Páez, que la deposita rápidamente para el Facu Suárez, y el Facu Suárez tirado por Chavín, abre por la izquierda, por allí la corre el chico González, el chico de Villa Carmela, va a enfrentar la marca de Ledesma, la deja para aquí, para Matías Prado, la mete en profundidad, a la pasada, cabeceaba Alejandro Chinchín Aguirre, un defensor que tiene, un central
25, la meta para el medio, se viene Prado, Milagro, que pelota que sacó Pablo Ávila. Dice la gente de los Dorados, empataba o no. Pablo dijo que no, se salvó de Milagro. 25, qué atajada que metió Pablo Ávila, Pepo. El original, juguetería para regalar o regalarte en Casero 111 al lado de la Jockey. Juguetería el original, empata Adrián Lazarte, todos los regalos para el día del niño. En el centro, Luna. Chapa la sacó de puñetazo a Pablo Ávila, aproximadamente 25-30 metros la calzó con el botín derecho, la clavó en el ángulo superior izquierdo, y a los 45 minutos clavado, dice Logrado, y 25, 2-2, qué tremendo partido, qué tremendo juego, el gol es en el estadio Pepona. 4 emociones hemos tenido desde el primer tiempo, ya sobre la parte final el epílogo del primer tiempo, los Dorados 2, 25-2, otro golazo este fin de semana también. Otro golazo, Pepo, qué pedazo de gol, por Dios. 19 goles y 21 goles lleva la fecha, No, 4 goles ahora. 4. Y en este preciso momento, Víctor Quiroga, árbitro de la Liga de Friga, de correctísima actuación, con ambas manos marca el anillo central y dice que no va más, que le baja la persiana a esta primera parte, que le baja el telón a este primer capítulo de la bella obra de arte llamada fútbol. Están empatando 2-2 en un tremendo juego. Los gente de 25 de mayo, Colorado, abrió Matapollo, Chávez, frentazo abajo en el palo izquierdo de Paquito Páez para ponerlo entre pelotero, 1-0. El autito del mismo modo, Agustín Chávez, que de cabeza empató el partido. Un tiro libre terrible ejecutado por Rubén Ramírez, dio cuenta de 2 para 25. Y recién Mario Luna, apoyado en la historia de su viejo, la clavó en el ángulo superior izquierdo de Pablo Ávila. Empatando 2-2. 25 de mayo, Logrado 25 de mayo. Hacemos una pausa y ya regresamos. A 2, 25 de mayo con la gente de Los Dorados. Presentamos la segunda parte, Bernardo. Supermercado General, el super de Termas, el super económico, super de la familia, Supermercado General. Con la pelota intenta progresar González en el terreno de juego. Está cerrando por allí el chico Sandoval Gabriel. Tira larga hacia arriba, la recupera y se viene por aquel costado Facundo Suárez. Intentaba dialogar futbolísticamente con Fernandito González, el chico de Villa Carmela de Tucumán. No prospera la jugada. Es entonces que va a haber lateral que ya se hace rápidamente. Y se viene Armando 25, se viene Chamí. Intenta la personal, saca como puede esa defensa del equipo de Los Dorados. Queda apoyando por allí la pelota. Para que la tenga Agustín Chávez. Se cayó un tío de 25. Sale fuerte para marcar por aquel costado. El número 11, Adrián Valor, el hermano de Víctor. Está caído un jugador de 25. Yo aprovecho para vender. No toques goles. Aprovecho para vender, dale. Termas Tour, llegó hace 55, viaje de corta, media larga distancia. Donde deporte en todas partes, transportes, Termas Tour. Doctor Raúl Esteban Juliá. No tiene una buena sonrisa en la vida. Consultorios odontológicos, doctor Raúl Esteban Juliá. Grupo asegurador en la segunda, porque los primeros ojos. Grupo asegurador en la segunda, en el Termas Sarmiento 114. Me parece que Rodolfo Matapollo Chávez que no va más. Me parece que no va más. Está precalentando, está preparando Emilio Ledesma, Violín Ledesma. Me parece que va a ingresar el 25 de mayo. Creo que Matapollo Chávez está muy destartalado, en expresión, muy golpeado. Me parece que no va más el número 9. Me parece que no va más el número 9. ¿Vos qué opinás? No lo veo bien, no lo veo bien para nada. No, jugó sentido todo el primer tiempo. El primer choque uno que tuvo por allá por la izquierda. El ataque de 25 que da hacia el primer pasaje. Se golpeó feo al comienzo del partido y me parece que le ha repercutido en cada una de las ocasiones que se ha golpeado o ha caído el Matapollo, que tiene un alma y una gana y una garra de jugar tremenda, a pesar de que esté con boletas. La verdad que sí, señoras y señores. Va a haber lateral defensivo por derecha para el equipo de Los Dorados. Muy averiado, muy lastimado. Se va de la cancha el número 9 de 25 de mayo, autor del primer gol. Me parece que se va reemplazado. Rodolfo Walter Matapollo Chávez, muy temprano, los 2 minutos de juego del segundo tiempo. No va más el número 9. Ha ingresado con el número 13 en el equipo de 25 de mayo, Emilio Ledesma.
más conocido como Piolín Ledesma, Pepo. Corralón y Ferretería Alta, Avenida Perón 424, sucursal 25 de mayo y 12 de octubre. Corralón y Ferretería El Alto para construir. La sacaba Sandoval, le contesta de aquel costado. Aguirre con la pelota la tiene Chavín, se viene Chavín amagando, se va, qué peligro. Cierra Luna y recobre. Izquierda la pelota para Luna, que convirtió un golazo. Paró la jugada, Víctor Valor cobró falta. Cobró falta en perjuicio de Cristian. Chamín Sosa tiene un tiro libre tremendo, 25 de mayo, que salió a apurarlo, sin matapollo Chávez, pero sabiendo que tiene que ganar este partido porque sabe que si lo gana se prende arriba, pero bien arriba, y sabe que si no lo gana pierde puntos valiosísimos porque ha ganado sector. Se le iría por 6 o 7 puntos el Alto. Hay tiro libre para 25 de mayo, presentado Pepito querido. Río de Neumáticos y Servicios, alineado, balanceo, tren delantero, distribuye ventas neumáticos, uno de los mejores precios de plaza, entre Ríos Esquina, Trejo y Sanabria. Río de Neumáticos y Servicios. ¿Cómo estás, Lolo? ¿Bien? Sí, ¿Estás viendo el partido con nosotros acá arriba? ¿Listo partido, no? sí. Queremos que gane. Espera que gane su equipo 25 de mayo. Esperamos que ganemos, dice Lolo, es hincha de 25, es amigazo nuestro. Lolo que tiene 9 años, que es arquero y juega rugby también todos juntos en el mismo partido. 4 hombres en la barrera para pegarle. Seca, se va, Chachín, toma carrera. Le pegó otra vez de emboquillada Rubén Ramírez. No cobró efecto, no tomó el efecto la pelota. Ya sale jugando Paquito Páez por derecha. Agustín Chávez que corre, te lo metes en la mitad de la cancha. Hay que falta en contra de Chávez. El árbitro dice que deja jugar. Ahora lo toca fuerte Chávez, presencia de Piolín Ledesma. Número lateral para los dorados. Contador Orlando Ruiz, nuevamente al servicio de las termas. El teléfono 0381 15 58 77 353. Contador Orlando Ruiz. La pelota la tiene Mario Ledesma, que la tira hacia arriba. Como si la recupera Matías, que pelota que jugó el Mato, la abrió por derecha para Fernando González. El chico de Villa Carmela que driblea. La está marcando Gabriel Sandoval, le pellizca la pelota, se la tira por un costado. Va a haber reposición arriba. En el lateral izquierdo, en ataque para el equipo de los dorados que está empatando 2-2. Un tremendo juego. Casa de Pasta La Toscana, Sorrentinos de Rebeldes en Avenida Perón 230. Casa de Pasta La Toscana. Leonas Arte que intenta pivotear, pone fuerte también Mario Luna. A pellizca Ramiro la pasada, dicen que hay falta de Mario Luna. Periodista la jugada, Víctor Quiroga. El árbitro de la Liga Friguense cobra la infracción en perjuicio del jugador. Cuidado que te vas a ir. Cuidado que te vas a ir, le estoy diciendo. Ahí me parece que es algo que hacienda Miguel. Señoras y señores, va a haber tiro libre para 25 de mayo. Y ahora juegan rápidamente por izquierda. Cuidado, Lolo, que si me lo tocas y me lo sacas de onda, me dejas desnucado. Toda la pelota punta izquierda del ataque para decir se viene. Y se viene amagando. Quien Adrián Balón le pega en el cuerpo de Agustín Chávez. Va a haber lateral para 25 de mayo. 92.5 la frecuencia Radio Ciudad. La líder del deporte en termas. Viviendo todas las alternativas del partido de cierre de la quinta fecha. Torneo Alberto Zampo Lazarte, Liga Termense de Fútbol. Está cobrando la falta. Está cobrando la falta en perjuicio de Ramírez. Va a haber tiro libre para 25. Reclama Paquito Páez, el arquero de los dorados. También reclaman los defensores y le dice Beto, pero ¿qué culpa tengo yo si la falta la cometen ustedes? No me echen la culpa a mí. Tiro libre para 25 de mayo, Pepona. La fama del pueblo, con todas las ciudades de compra, la fama de la gente, la fama del pueblo, por algo será. Casi 6 minutos de juego con pierna izquierda, Callejón del 10. Ataque que da al arco del Río Dulce para pegarle. Está Rubén Ramírez toma carrera, mete el centro y el arquero Paquito Páez se queda con esa pelota. Concejal Raúl Tucuta Gutiérrez, junto al deporte, junto al fútbol de la ciudad. Concejal Raúl Tucuta Gutiérrez. En la mitad de la cancha parte el pelotazo, está habilitado. Se viene una Lazarte, la emboquillada que digo, offside de Prado. Estaba habilitado. Era González, el chico de Villa Carmela. Un pase que metió de emboquillada de Lazarte que le dice a Gabriel Rodríguez, pero ¿qué cobraste? Gabriel, se lo estoy, no está no sabe, viejo. Tiro libre para 25, Pepo. Fábrica Mosaico Carranza, todo el mosaico, lo mejor por supuesto. Mosaico Carranza, acompañando el deporte de la ciudad. Luis Gómez y compañía, todo el artículo para kioscos. En Avenida Prado, 88 y entre 353. Luis Gómez y compañía. 6 minutos y medio, en la mitad de la cancha se juega. Así la está rechazando larga Carlos Castañeda, el hombre de Colombia. Ante el protazo para la defensa de 25, Víctor Valor que la saca a media. Gabriel Sandoval que no la puede, el que la baja con el pecho. Es el chico González que intentaba dialogar futbolísticamente cerquita, comprado no pudo. Pellizca González, lucha con el defensor. Está ganando el número 8, me refiero al Ledesma Sergio. Va a haber tiro libre para 25 que lo hace rápidamente Sandoval Gabriel. La jugó para Chavis, se viene Crista, amaga por derecha. Falta, correctísimo Víctor Quiroga, el árbitro del partido. La falta es el Facu Suárez, tiro libre para 25 de mayo. Roticería Don Amilcar, a metros de la rotonda de Turquía, producciones y de comida. Roticería Don Amilcar. Le va a pegar
gana esa pelota Daniel Alejandro Chinchín Aguirre. En su propio territorio, el marcador central que tiene el equipo de 25 de mayo, que están empatando por 2. Ya se fue lesionado Rodolfo Matapollo Chávez, autor de un golazo al comienzo del partido. Parte el pelotazo buscando el área de los Dorados. Ahí la estaba bajando de cabeza Piolín Ledesma. No la puede enganchar Ramiro, la saca como puede el Facu Suárez. La pelota le queda para Ceja, pero había falta de Luna. Tiro libre para 25 de mayo. Después creo que el 25 le va a empezar a meter el centro en la olla. Y eso a buscar todo el tiempo. Sí, va a empezar a buscar centro porque Piolín Ledesma va bien arriba. El mejor precio que de protección de luz en Terma lo tiene la Gorostiaga Electricidad en la calle Gorostiaga, casi esquina Rivadavia. La Gorostiaga Electricidad. Está para pegarle Rabine, está para pegarle el número 10 Rubén Ramírez, está para pegarle también Julio Ceja con el número 5. Uno es zurdo, otro derecho, me parece que le va a pegar Ramírez, toma carrera, mete el centro muy abierto. La pelota va a quedar en poder de la gente de los Dorados. Tranquilamente sale a buscar a Agustín Chávez, su propia defensa, ya la tiró hacia arriba para Marilona. Marilona que descarga para el chico Aguirre. Aguirre que la tira hacia la mitad de la cancha para Tino Lazarte que la deja pasar, golpe de cabeza defensiva por parte de Gabriel Sandoval, le queda para el Matías, Cabo Barro, Villarreal que descarga de primera. Se viene el Facu Suárez, abre para González, aparece el chico de Tucumán, va amagando, que bien que cerró perfectamente el número 8, Sergio Ledesma de 25, va a ver lateral por los lados, 3/4 de cancha por arriba en la izquierda. Fiambre negro, porque es fiambre de primera calidad, el mejor precio del barrio Soberanía. Lo de Evo, Antonio Tahuada y Tucumán. Luna que la cambia para aquí, para Agustín Chávez, que pelota que robó Chamí, se va Cristian Sosa, se desespera Castañeda, le pellizcó la pelota al colombiano, saque lateral por la izquierda del ataque para 25 de mayo. Travesura, sueño real, juguetería, tu regalo para el día del niño de Irigoyen 487. Travesura, sueño real, juguetería. Cómo lo extraña a Marcelo Argibay, el mediocampo de 25 de mayo, Bernardo, Corra, los Búquese, 80 años construyendo la ciudad junto a después tenemos construyendo un futuro mejor. Corra, los Búquese, y lo hace limpieza y comestible. Calidad y variedad de mejor precio, porque vos sabés que siempre es bueno comprar en el Oasis, limpieza y comestible. Ha sido amonestado Carlos Castañeda, el hombre de Colombia, el que tiene el 6 en la espalda, el chico de Barranquilla. Hay tiro libre por el callejón del 8, viene el 10, viene el pelotazo, el segundo paro, golpe de cabeza. Solo perdió 25 de mayo, pero había posición adelantada. Estaba en offside Piolín Ledesma. Ha quedado sentido un jugador del equipo de los Dorados. Ha quedado sentido un chico de los Dorados. Vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, saque de arco. Quiroga que está anotando todo. Ya se mueve la pelota. La tiene Aguirre. Aguirre en su propio territorio, ¿no? Tiene que volver todo de nuevo. Vamos a meter Pepo. Corra, los Búquese, tendrá construyendo la ciudad junto a los Termas, construyendo un futuro mejor. Corra, los Búquese, el Oasis, limpieza y comestible. Calidad y variedad en todos sus productos. El Oasis, limpieza y comestible. Matías Carlos Barro, Villarreal, la pelota le queda en rebote para Mario Luna, que descarga de primera para que la tenga más Bravo, que pelota que metió Leo, milagro. Dice la gente de los Bravos, se lo perdieron. Leo Lazarte no le pudo pegar Pablo Ávila lo salvó a 25 de mayo, Peña Yo, Chani Junior, todos los días fiestas en el Paseo Link, la ruta de Sarmiento, Peña Yo, Chani Junior. Y comienzan los tiros libres para 25. Comienza a jugar al estilo que le conocemos. Está el Manteca, ¿no? No está el Manteca en el banco, sí está. Puede entrar en cualquier momento. Para esa zurda milagrosa que tiene, para ese guante que tiene en el botín izquierdo. Hay tiro libre. Ya en territorio de los Dorados. A 4, 5, quizás 6 metros de la mitad de la cancha. Pero ya en territorio blanco y azul que tiene la casaca de los Dorados. Para pegarle a la pelota. Julio Ceja, el número 5. Ahí está Julio, la metió al segundo palo. Está habitado Chamí, le pegó. El gol que se pierde 25 de mayo, cobra una posición adelantada, Garguilo quiere cabecear al palo, al poste que tiene la cerca olímpica. Qué gol que se perdió 25 de mayo, Bernardo. Acción para que hagan los mejores comerciales y mercados en Termas. Acción, después de servicio de comida a las 24 horas en Ruta 9 y España. Acción. Tractor Los de Evo 2, lácteos fiables y bebidas a las 24 horas, los sábados y domingos, de lunes a viernes, de 8 a 2 de la mañana. Tractor Los de Evo 2 en Buenos Aires, esquina Belgrano. El Consejo Elegante de la Terma de Riondo les desea éxito a los equipos en el torneo 2016. Consejo Elegante de la Terma de Riondo junto al deporte. Sale jugando por la izquierda con la pelota Aguirre que
mira lentamente, la mete larga para que la corra por aquel costado el Facu Suárez. Va a cerrar, se va a perder por allí Gabriel Sandoval, que le tira todo el chasis encima. No, era Chinchilla Alejandro Aguirre, que luce con un corte de caballo tan pero tan corto que por ahí me hace no conocerlo. Y con pierna derecha sale jugando rápidamente Pablito Ávila para que la tenga el Gaby Sandoval, para que la tire larga hacia la mitad de la cancha, para que por allí la recupere el Facu Suárez. El que la tira de una es Aguirre, y lo alto está cabeceando Sandoval. Y la pelota que se hace disputada por todos. Allá la tiene, ahora quien la tiene, la gente de los Dorados. Intenta meter un pase hacia arriba, la saca el Facu, la tira para León Lasarte para que la aguante solo. Veo que comete falta. Upa, le demás que le conquistó. Cuidado con los dos, porque lo ha visto los dos Quiroga. Ya los ha visto, los ha mirado los dos. Y le he dicho, ojo que nos vio los dos. Ojo que nos vio los dos, dijo Víctor Quiroga. Están en capilla, para mí que están en capilla. Están en capilla Mario Ledesma, el 6 de 25 con León Lasarte. La revienta Chinchilla Aguirre, la tira para la punta derecha, a correr se dijo, pronto va a salir y va a quedar en poder del arquero Francisco Paco Páez para que se hace el saque de meta para los Dorados. Federación Cooperativa de Termas, definido trabajador local, sede social e independiente de Proteínas Acceso Norte, Federación Cooperativa de Termas. Agustín Chávez que la juega para Carlos Castañeda, y Carlos Castañeda que la abre para Agustín Chávez. Todo se hace corto en el territorio de los Dorados. Corre para marcar Chamín Sosa, lo devora, foul de Chamín, tarjeta amarilla para el número 7 y capitán del equipo de 25 de mayo. Cooperativa del Porvenir y Cooperativa San Cayetano, acompañó los desarrollo deportivo del Fútbol de Termas, Cooperativa del Porvenir y Cooperativa San Cayetano. Vamos a ver qué es lo que pasa. Para molestado el 7 de 25 de mayo. Alienta el equipo tripero, su barra. Allá en lo alto está cabeceando Ceja. La pelota queda bollando, la saca como puede Chanchín Alejandro Aguirre. El que cabecea hacia arriba, ahora es el Gaby Sandoval. No van a perder, la quitó perfectamente Matías Prado que la deja. Se viene con la pelota el Facu que le mete para González que es rápido, vamos a agarrarle. Quiere meter el centro, no lo deja pensar Chinchín Aguirre. Saca la pelota, la recupera Adrián, cuidado, que jugaron peligrosamente. La tiene Matías Prado, que la abre. Viene el centro al segundo palo. Está solito y solo. Víctor Valor que no quiere complicaciones, la tira de una hacia la mitad de la cancha. La pelea Chávez que la gana. Chávez que se viene para los Dorados. Ganó el pibito, peligro de gol. Levanta la cabeza, la dejó, le pegaron. Cerca del palo izquierdo de Pablo Ávila que se arrojaba. Se salvó 25 de mayo. A los 14 minutos y medio casi convierte la gente de los Dorados. Taller Lobo, frente a la Plaza Guasanta con toda la tecnología para tu auto. Taller Lobo de Carlos Lobo. Confort, todo para el hogar, electrodomésticos, motores, temporamiento. Todas las tarjetas Confort en la esquina de los Andes y Avellaneda. Perfecto, Pepona. Ya estamos casi en 15 minutos de juego. Víctor Quiroga le dice, vamos Pablo, no me compliques la cosa, viejo, no demores tanto, sacala más rápido. Acomoda para pegarle. Le dicen de todo menos lindo a Quiroga. Alejandro Chinchín Aguirre que le va a pegar con pierna derecha a esa pelota. Pide a su compañero que se acomode en el campo de juego. Cuidado Chinchín, que la tarjeta amarilla está bailando. Toma carrera el número 2, el gran marcador central, y con pierna derecha la puso hacia la mitad de la cancha. Así la trata de bajar Mario Luna, que de primero la toca hacia la punta izquierda, la corre de memoria. Marca por allí Fernando González, apareado por la presencia de Sandoval. Pega en el defensor, se pierde por un costado. Va a ver lateral en ataque, 3/4 de cancha arriba por la izquierda. Lateral que es vecino al hijo Matías principal. ¡Ay, la tira para los Dorados! Cuando hay cambio en el equipo que dirige el pibe Mera, Pepo. El semillero de Manuel de Forrajería La Maga, forraje de la barbería, semillas, precio, calidad y cantidad. Forrajería La Maga, Los Andes 182, Almacén Rico Llano, desde siempre los mejores precios y toda la calidad. Almacén Rico Llanos, Avellaneda 235. Me parece que se viene Ángel Leguizamón. Me parece que fue el 9. Se fue el 9, sí, me parece. Vamos a comprobar si es Angelito Leguizamón. Se ha metido un cambio logrado. Está haciendo trabajo para el competitivo también Luis el Manteca Quiroga para el equipo de 25 de mayo. Mientras tanto siguen trabajando los otros pibes. Le dice Víctor Quiroga basta, le dice a Aguirre, no me complique más la cosa. El 16 entró bien. El 16 entró en los Dorados, perfecto, Pepona. Ricardo Lizardo ha entrado con el 16. Ricardo Lizardo, que es muy buen jugador, Pepo. Ricardo Lizardo es un muy buen jugador, sabe jugar muy bien de número 9, ha cambiado, hombres habilidosos, se viene la gente de los Dorados, está cerrando, cobra tiro de esquina, va a haber tiro de esquina, punta izquierda del ataque, hay córner para la gente de los Dorados, hay córner para el equipo del Turquito Mera. Pinche de Guti, toda la moda de este año de Avellaneda. En 1988, Pinche de Guti junto al Santo de Termas. Acá lo veo a Matapollo muy dolido, Sí, está muy dolido. De izquierda, Está muy
muy sentido, sí, perfectamente. Para pegarle esa pelota al Chapa Roldán, punta izquierda del ataque. Arco que da al primer pasaje. Vamos a ver qué es lo que pasa. Toma carrera, viene el pelotazo con mucha roca, cerrado. ¡Gol! No, ¿qué cobró? Algo cobró allá. Algo, está un banderín levantado. Está el banderín levantado. Está el banderín levantado de Juan Manuel Infante. Algo ha cobrado Juan Manuel Infante. Vamos a ver si lo convalidan o no al gol. Vamos a ver qué es lo que pasa. El Chapa Roldán, que se va a escuchar lo que va a hablar Juan Manuel Infante. Me parece que no pateó, no tiene que patear, No vale el gol, Pepo. No vale el gol. No vale el gol, va a volver al tiro de esquina. Segundo gol que no vale, no Y no Lazarte, que se va a decir, pero por favor, no me podés inocular. Y toda la gente de los lados que lo rodea. Hay un conchábulo de jugadores y lo van a buscar al juez de línea. Se van a hacer expulsar, muchachos. Se van a hacer expulsar, muchachos. Donde va a temblar el pulso Víctor Quiroga. Cuidado con lo que dicen, cuidado con lo que hacen. De Lazarte está extremadamente molesto con Juan Manuel Infante. Walter el Chapa Roldán se lo quiere comer vivo al juez de línea, al banderín número 1. A instancia de él, dijo, le pegó mal, no estaba ubicado la pelota. Bueno, aplicó el reglamento, Nardo. Y sí, ese reglamento dice que el tiene que estar dentro del reglamento no hizo otra cosa que aplicar el reglamento. Está marcado el tiro de esquina donde tiene que patear. Vamos a ver el repito, dale. Enfermería Cruz Azul, servicio de 24 horas en Lucho 490. Enfermería Cruz Azul. Ministerio de la Granja, huevos y pollo por mayor y menor con toda la calidad siempre. Ministerio de la Granja, Avellaneda, esquina Absalón Rojas. Agrupación política Los Desterrados, Hijos de Venta. Conducción María Cristina Dina Medina. Agrupación política Periodista Los Desterrados, Hijos de Venta. Casi 19 minutos de juego, otra vez se va a hacer el tiro de esquina, punta izquierda del ataque. Algo que Sergio Dulce, Chinchilla Aguirre, que reclama que marquen más. A ver el pelotazo cerrado. Esta vuelta fue tan cerrado que se pierde por la línea final. Ahora corresponde saque de meta, saque de arco para 25 de mayo. Y acaban de no convalidar un gol a los dorados, que le hubiese permitido ponerse arriba por 3-2. El partido está entretenido, muy lindo, muy disputado, Pepo. Roticería y pizzería Tío Black. Por Uriarte, al lado de Precio del Alto. Los mejores precios en comida de las termas. La porción, 50 pesos. Incluye pan y delivery. Roticería y pizzería Tío Black. Super Genaro de Diego Torres. Por la calle Italia, frente a la cancha de Herrera el Alto. En Super Genaro. Retira tu gas a tan solo 110 pesos. Super Genaro de Diego Torres. En lo alto, Piolín Ledesma, que le intenta bajar por allí. La está aguantando Chamí Aguirre. Falta para el juicio de Chamí. Ya se va a venir Manteca. Quiero ver en cualquier momento para que comience a meter tiro libre. 19 minutos y medio. Hay otro tiro libre para 25, 4, 5 metros en la mitad de la cancha. Casi con el 8. Pero ya en territorio de los dorados. Tiro libre para el equipo Pato. Ya lo hace. Se jalable por derecha. La tiene el chico. Le quiso mover el centro. Saca como puede la defensa. La pelota queda apoyando por allí. Aguirre, que no le puede pegar. Me refiero a Chinchín. La va a perder, pero la recupera y se va Julio Ceja. Se va al ataque. Falta. No. Deja seguir. Y la tiene los dorados. Y el Chapa que la descarga. La aguanta León Lazarte. Que quiere salir jugando. No tiene que cometer falta. Correctísimo. Víctor Quiroga cobra la falta. Que díganle de ventaja el Chapa. Va a haber tiro libre para los dorados. Los tenemos se les hace la Alberto Gómez, máquinas eléctricas, herramientas, embalajes, electricidad, Avellaneda, 299, ferretería y mueblería El César. Dice Paola, es una burla y lo verás en el video, bebé. ¿Quién quiso cobrar este árbitro? Me manda el mensaje. Bueno, vamos a ver. La verdad que bueno, lo cobra el árbitro, no sé, a instancia del juez de línea. Eso es lo que pasó. Es una burla, dice el mensaje, ya lo verás en el video, bebé. Es Paola Villarreal, mi amiga. Acá hay tiro libre. Le va a pegar Lona. El otro tajo pegó en la barrera. Cuidado que está habilitado. No, vuelve. Pegó en la mano de Piolín Ledesma. Va a haber un tiro libre otra vez. Nuevo tiro libre para el equipo de los Dorados. 92.5 en la frecuencia Radio Ciudad. Vía internet para toda la República Argentina, para todo el departamento Redondo, para todo Termas. Viviendo el cierre de la quinta fecha del torneo Alberto Sapo Lazarte. Liga Termense de Fútbol que pone en juego el trofeo Mundice Hermanos 80 aniversario. Tiro libre, Pepo. Vamos a saludar por el pájaro que está escuchando transmisión. Dice muy buena transmisión. Además estoy contento por la medalla. Yo lo que conseguí de la Argentina. Dice, ¡y el trotazo! ¡Pablo Ávila! ¡Roldán! ¡Pablo Ávila! ¡Milagro! Se salvó 25 de mayo. Lo salvó Pablito Ávila, Pepo. ¡Qué zapatazo que le metieron otra vez los chicos de los Dorados! qué bombazo de Luna, ¡Qué bien que le pega la pelota, muchachos! Saludos para Pájaro, para Oscar, para Ezequiel, para Pablo. Y están en Necochea al fondo celebrando. Están celebrando cualquier cosa. En Necochea debe estar adentro los changos. Con la pelota Julio Ceja que la tira hacia arriba. La regaló, tiene Facundo Suárez. De primera para Luna que la abre de una sola para González que engancha, la pierde. La
cerrar el Facu. El árbitro dice que había falta. La falta se la cobraron. Lateral, no, falta, sí falta. Hay falta en perjuicio del chico de Villa Carmela, de González. Va a haber tiro libre para Dorado para que le pegue Mario Luna. Bueno, un beso a su amor Pamela, ese pájaro también. Su amor Pamela, qué grande mi pájaro querido. Bueno, a ver, vamos a ver, ahí están entrando los mensajes. Presentame el tiro libre y un cambio también, ¿eh? El original, juguetería, todo para regalar o regalarte. En Casero 111 al lado de la Jockey. El original, juguetería de Pata, Adrián Lazarte. Todo para el día del niño en el original. Dice el mensaje que los Dorados se quejen del árbitro y como que Lázaro va y se queje de la corrupción. Ja, 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 ja. Dice el mensaje del 2500, Pepo. Qué malo que son. Qué malo que son, la verdad. Acá va a haber tiro libre para los Dorados para que le pegue Mario Luna. Entró Manteca. Sí, entró Manteca, se fue lesionado. Sergio Ledesma ha entrado. Manteca con el 14, va a venir el pelotazo, viene el centro con mucha roca, cuidado. Asamblea de jugadores del Dorado rodeando al Gaby Rodríguez. Dicen, por favor, déjeme hablar con el árbitro. El árbitro se iba a meter a la cancha ya, ¿eh? Se iba porque él se va. ¿Qué quiere que haga? Te digo que los más preocupados son los casineros que están acá en la cancha 25. Hay un montón de casineros acá. Bueno, sigue esta fiesta del fútbol, la gente de 25 que aplaude, la jugadora de Dorado que le reclaman a Gaby Ordóñez, también el árbitro del partido lo está sacando de ahí. Están charlando entre Gaby Ordóñez y el árbitro. Vamos a ver qué es lo que cobró. O sea, no sé qué es lo que cobró. Yo no te estoy diciendo, no sé qué cobró. No, no, yo tampoco sé lo que cobró. Lo convalidó el gol. Lo convalidó el gol. Hay gol de los Dorados. Vale el gol de Luna. Lo termina convalidando. Ahora lo rodean al jugador de 25. Chachina Aguirre que le reclama. Víctor Quiroga que lo convalida el gol, señores. Parece que vale el gol, bueno. Bueno, vale el gol. Está ganando 3-2 Dorados. Está ganando 3-2 los Dorados. Andrea Quiroga que le dice, por favor, colega, compadre, ¿qué cobraste? Quiroga no le va a decir nada. Bueno, señoras y señores, ya aparta, está la pelota en juego, se viene Gaby, se va Gabriel Sandoval, se va con la punta derecha, se la pellica, la pelota se pierde por línea final, me parece que va a haber tiro de esquina, hay tiro de esquina, punta derecha del ataque, hay tiro de esquina para el equipo de 25, que ganaba 2 veces, 1-0, 2-1 y que ahora pierde 3-2, Pepona. Supermercado General, el supermercado más sencillo para la familia, Supermercado General. Ahora bueno, el reclamo ya no tiene que ser para Gaby, porque Gaby marcó algo y el árbitro convalidó el gol. 25 minutos de juego, punta derecha del ataque, viene el pelotazo al primer palo, Chávez que no le puede pegar, saca, la revienta con pierna izquierda Agustín Chávez, va a haber lateral arriba, está ganando 3-2, un juego terrible, tremendo, los Dorados que ganan su primer partido en el campeonato, señoras y señores, va a haber lateral por el sector derecho ofensivo, lateral para 25 de mayo. Doctor Raúl Esteban Julián, poner una buena sonrisa en la vida, consulta el doctor Corría, doctor Raúl Esteban Julián. Con la pelota Julio Ceja la recibe de Manteca Quiroga, cabecera hacia el área de la gente de Dorado, la revienta el Chiquitín Aguirre, me estoy refiriendo al marcador central del equipo que tiene Dorado, a ver lateral para 25 de mayo, 92.5 Radio Ciudad, la líder del deporte en Termas, con el equipo que juega para usted, con el equipo de Mesa Deporte, Mesa Deportiva, que le estamos llevando todo lo que pasa en el fútbol de mi ciudad, el fútbol más lindo del mundo, está ganando 3-2 el equipo de Dorado, se viene 25 de mayo con el amor propio tocado, la recibe Luis Manteca Quiroga, mete el pelotazo, está habilitado Piolín, la va a acomodar, quiere darse vuelta a la marca, Chávez le pegó. Chico Páez se clavó y en 26 minutos de juego empata 25 de mayo.
25 y Manteca que la abre por arriba. Que pase, que metió Manteca recién para el empate, no. La recibe Mario Luna. Se hace eje central el jugador de Mitre. La descarga hacia arriba. ¿Para quién? Para el chico Lizardo. No pudo meterla con el pecho. Leo la saca como puede Víctor Valor. Qué partidazo que pone, Tremendo partido, ¿sabes lo que se está viviendo acá en la cancha? Emoción tras emoción. Uno que se gana la cabeza, otro que festeja. De los dos lados, realmente un espectacular partido, un espectacular cierre de quinta fecha, 25-3, Dorado 3. Y la timba del fútbol que se vuelve loca también, porque un rato dice estoy ganando, otro dice estoy empatando, otro dice estoy perdiendo, y el fútbol está jodido, ¿no? Para el momento aquí parece que estuvimos en el Casino de Sol. La verdad que sí, señoras y señores. Va a haber lateral para 25 de mayo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay lateral para el equipo dueño de casa. Me parece, lo volvieron a sacar a Matías Corbarro Villarreal. ¿Qué ocurre? A ver, otra vez el cambio por el Matías. Bueno, Sí, se va Matías, sí. se va Matías. Sí. Qué bárbaro. Y entra. A ver quién no veo acá. Bueno, Un jovencito de entrada. se va Matías, Cabo Barro Villarreal reemplazado. No me digan muchachos que es un problema físico, parece que el cambio obligado siempre es el tubito, ¿no? Bueno, está bien, el técnico mira, eso no te voy a tocar la tarde, no sé. Víctor Valor que hace la tira hacia arriba, golpe de cabeza de quien de Castañeda. Hay falta y hay otro tiro libre para 25 y le va a pegar el Manteca Quiroga de nuevo, Pepo, Grupo asegurador la segunda, porque lo primero sos vos. Grupo asegurador la segunda, Terma Sarmiento 114, Codor Valor Infantil Alto, en la avenida Perón 424, sucursal 25 de mayo, 12 de octubre, para construir corralón y ferretería El Alto. Sacaron un hombre de marca, metieron un punta a punta, ingresó Ángel Guizamón con el 15, hay tiro libre, 3/4 de cancha, Callejón del 10, Víctor Quiroga que charla cerquita con Julio Seco, le sobra la barrera, le va a pegar el Manteca, toma carrera, Luis Quiroga mete el centro al segundo palo, falló el arquero, se salvó los Dorados, va a haber saque de arco para el equipo de los Dorados, se salvó los Dorados, Pepona, qué pelota que volvió a meter Luis el Manteca Quiroga, por Dios. Contador Orlando Ruiz, nuevamente al servicio de las termas, en el teléfono 0381 15 58 77 353, Contador Orlando Ruiz. Casi 30 minutos de juego, sale jugando Aguirre hacia la mitad de la cancha para que la aguante Lizardo, se con la piedra, saca Víctor Valor, pero cobran falta de quién, la falta se la cobran a Mario Ledema, en perjuicio de Lizardo, va a haber tiro libre para el equipo de los Dorados, Pepo. Y este partido todavía está abierto, todavía falta bastante, y están los dos con chances, los dos siguen atacando, los dos siguen siendo punzantes, los dos llevan peligro a las vallas de ambos equipos. Uy, sí, qué partido que vi, me dice la Mabel Chávez, nuestra amiga, un abrazo grande para Mabel, el argentino, que vi que jugó argentino, toma carrera Luna, le va a pegar al arco, viene el pelotazo, le dio muy abajo, la pelota se pierde por línea final, va a haber saque de arco, quedan 15 minutos vibrantes, 15 minutos que los Dorados tienen para ver si lo dan vuelta a su favor, 15 minutos que tiene 25 para ganar el partido y prenderse arriba, qué hermoso que está, ¿qué dice el mensaje, Pepo? Vamos 25, dice Pilín en el mensaje de texto. Perfecto, ¿qué decirlo? ¿Quién gana? Tenemos que ganar nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? La gente no sabe quiénes son nosotros. 25. Qué grande el Lolo, hincha fanático de 25. Pablo Ávila que la tira por un costado. A ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué está pasando. Había dos pelotas entonces. Va a salir la jugada. Presentame el saque de arco, Pepo. Río Hondo Neumáticos y Servicios, en la esquina de Toulouse, esquina Tricusanavia, Río Hondo Neumáticos y Servicios. Chinchín Aguirre que la tira hacia arriba, la estaba matando con el pecho a la gente de los Dorados, me parece que era Ángel Leguizamón, la corre desesperadamente Adrián Valor. Vamos a ver si puede lograr parar esa pelota. ¿No logró el cometido? Sí, logró, no, cobró lateral. Hay lateral para 25 de mayo, Pepo. Pasta casera para llevar la tocada, sorrentinos, tallarines, ravioles, canelones, pizzas, empanadas, en la avenida Perón 230, Casa de Pasta La Toscana. Saca como puede esa pelota Mario Luna, en la pasada cabeceaba Julio Ceja, otra vez le queda para Luna, la pelea Ceja la quita, y la tiene ahora 25 de mayo, y se arma a través de Víctor Valor, pasa a la mitad de la cancha, Víctor corriendo con grande zancada, la descarga para Manteca, se la pausa Manteca, se le va largo un poquito la pelota, le queda para Mariano Aguirre que la abre por el sector izquierdo, saca como puede de cabeza, otra vez la gente de los Dorados, le queda otra vez para que se venga el ataque, 25 de mayo, punta derecha del ataque, el árbitro para la jugada, dice que hay falta, la falta se lo están cobrando a Mario Luna, va a haber el tiro libre otra vez para 25 de mayo, y le va a pegar Julio Ceja con pierna derecha, y van todos a cabecear Pepona, es un concierto, es una verdadera imaginación para todo juego aéreo que hace 25, presentame el tiro libre. La fama del pueblo, con todas las sesiones de compra y todas las sesiones de crédito, la fama de la gente, la fama del pueblo, por algo será. Va a haber cambio en 25, viene el pelotazo.
pasó a media altura, ahora pueden acomodar, sale el rechazo de la defensa. Julio Aguirre que la pierde con Leo Lazarte, se viene Leo, cuidado que se pasa, un palo voltearon, falta, amarilla, hay amarilla, por favor quédense quietos, falta, señoras y señores, y hay tarjeta amarilla, en perjuicio de quién es la tarjeta amarilla, a ver, no me diga, de cuatro, perfecto, entonces, vamos a ver entonces qué pasa, Pepo. Concejal Raúl Tucuta Gutiérrez, al comer Deportes Termas junto al fútbol de la ciudad. Concejal Raúl Tucuta Gutiérrez, fábrica de Mosaico Carranza, todo el mosaico, lo mejor presupuesto. Mosaico Carranza acompañando al deporte. Ya casi 33 minutos de juego, hay tiro libre para los dorados y con el viento a favor. Estos tiros libres son súper peligrosos, son extremadamente peligrosos. Está Manteca Quiroga, está Julio Ceja, está Chamizos en la barrera más atrás, lo vio Chinchín Aguirre y también lo vio Ledema. Toma carrera, golpe de cabeza de Chinchín que cae muerto. Cayó mal Chinchín Aguirre, hay que atenderlo al jugador. Cayó mal el jugador, sacó la pelota, está preocupado todo el mundo, le pegó de lleno la pelota. Vamos a ver, quiero quedarme tranquilo, quiero verlo que se recupere. Ha parado el partido el árbitro, yo voy a vos, Pepito. Luis Gómez y compañía, todo por equipos, todo el artículo por equipos de Río Bravo 88 y Entre Ríos 373, Luis Gómez y compañía, roticería Don Amílcar, a metro de la notona Néstor Kirchner, con promociones inigualables en comidas, roticería Don Amílcar, el mejor precio que hay de productos eléctricos en Terma lo tiene la Gorostiaga Electricidad, de la calle Gorostiaga, casi esquina Rivadavia, Fiambrería Lo de Evo, quesos y fiambres de primera calidad, en los mejores precios en el barrio Soberanía, en la calle Antonio Taboada y Tucumán, Lo de Evo. Travesuras Sueño Real, tu regalo para el Día del Niño está en Irigoyen 487. Travesuras Sueño Real Juguetería. Ahí sí corresponde la aplicación del reglamento porque se golpeó en la cabeza. Ahí sí, Alejandro. para que lo tiren afuera. Se viene un cambio 25, Sí, se viene un cambio. Vamos a ver a quién va a sacar. Va a jugarse el todo por el todo, Aguirre, porque sabe que necesita ganar este partido. Corralón Muc dice, 80 años construyendo la ciudad, junto al Deportes Termas construyendo un futuro mejor. Corralón Muc dice, él lo hace limpieza comestible, calidad y cantidad, porque vos sabés que siempre es bueno comprar en el Oasis limpieza y comestible. Ya está bien Daniel Alejandro Chinchín Aguirre, se hace lateral para el equipo de los dados, lo estaba jugando Suárez, golpe de cabeza defensiva de Julio Ceja. La pelea Manteca, Quiroga, la pelota le queda para quién, le queda para la gente de los dorados, pero hay falta que cobran en perjuicio de 25 de mayo. ¿Qué otro tiro libre que tiene ahora los dorados? El partido se echa de los tiros libres, Bernardo, Y sí, de vuelta, aprovechando la pegada de sus jugadores, el equipo 25, y aprovechando el viento en contra, el equipo de los dorados se viene a 16, me parece, el equipo de 25 de mayo. Sí, vamos a ver. Acá hay tiro libre, toma carrera, le pega el Chapa Roldán, cuidado. Pablo Ávila se queda con esa pelota. Peña Joe Chani Jr., todos los días fiestas en el Paseo Linca, Sarmiento, Ruta 9. Peña Joe Chani Jr. Pablo Ávila que le pega larga hacia el sector izquierdo de su ataque, por eso intenta bajarla, se viene con la pelota Víctor Valor, está marcando a Agustín Chávez, se frena, le esconde la pelota, intenta irse por la punta izquierda, Chávez que se la roba perfectamente, Agustín que se manda al ataque, el autor del empate en territorio en uno, la juega larga, pero está inhabilitado Lizardo. A ver, tiro libre defensivo para 25 de mayo. Acción, cargar los mejores combustibles lubricantes. Acción, después de servicio de comida a las 24 horas. Ruta 9 y España. Acción. Tractor Los de Evo 2. Lácteos, fiambres y bebidas de 8 de la mañana todos los días. Sábado y domingo a las 24 horas. Los de Evo 2. Belgrano, esquina Buenos Aires. 3-3 el partido, un enorme partido. Lo ganaba 2 veces consecutivas, 1-0 y 2-1, 25. Lo empató 2 veces consecutivas los dorados y después lo puso 3-2 arriba con un polémico gol que lo quería anular David Ordóñez y lo convalidó el árbitro Víctor Quiroga. Qué tiro libre que tiene otra vez 25 y le va a pegar el especialista, el hombre que tiene un guante de botín izquierdo. Le va a pegar el pintor del fútbol, le va a pegar Luis el Manteca Quiroga. Renacen los sueños y las esperanzas del equipo tripero, Pepo. Antes hay cambio. El Consejo Delante de las Termas de Riondo, acompañado del Deportes Termas, el Consejo Delante de las Termas de Riondo denuncia el cambio en 25 de mayo. Me parece que se va un agotadísimo Rubén Ramírez que convirtió un verdadero golazo, Pepo. Se va el número 10, extenuado, cambiado, cansadísimo. Me parece que va a entrar, a ver quién ha entrado con el número 16. Se llama Jerez López, el hombre del doble apellido. Señoras y señores, hay tiro libre, presentalo rápido, Pepo. Federación Cooperativa de Termas apoyando al trabajador local. Federación Cooperativa de Termas.
Un solo hombre en la barrera para los dorados, se llama Ángel Leguizamón, el que le va a pegar Luis el Manteca Quiroga, un especialista, todo 25 para buscar el cabezazo, de todo modo deja de gente, viene el centro, cuidado, estaba cabeceando, no le pudo pegar bien Cristian Chami Sosa, la pelota se pierde por línea final, va a haber el saque de arco para los dorados. Qué partido, Pepo, han sido superados en varias oportunidades de la defensa, ¿verdad? Así es, las dos defensas, bueno, por un lado ha sabido aprovechar los dorados también como 25 del primer tiempo, el viento a su favor, como que quien dice la cosa, uno de los goles vino justamente por el tema del viento, ahora el partido está 3-3, los dorados siguen atacando, 25 sigue atacando, el resultado todavía abierto para cualquiera, Para cualquiera, los dos, con la pelota, Ángel Leguizamón que la descarga cortita por allí, se viene Leo Lazarte, la aguanta como número 9, está pivoteando, lo va a marcar, Chinchina Aguirre le saca la pelota, a Sociedad con quién, con el chico, con el número 4, con Gabriel Sandoval, de todo modo le queda paralizado, Lizardo que retrocede con pase para el Franco Suárez que mete el pelotazo hacia el área de 25 de mayo, para mí que había falta de Ángel Leguizamón, la está reventando Víctor Barón, la corre, para que el costado del RC ingresado Jerez López, allí va Jerez, cuidado que si la roba, Ángel Agustín Chávez que es un león, se viene con la pelota, va a cruzar la mitad de la cancha con pase para quien para nadie, porque dicen que había falta, la falta se la estaban cobrando en perjuicio de Agustín Chávez, va a haber tiro libre para los lados, Pepo. Cooperativa del Porvenir y Cooperativa San Cayetano, campeón del desarrollo deportivo de fútbol, Cooperativa del Porvenir y Cooperativa San Cayetano. Taller Lobo frente a la Plaza Aguasanta con toda la tecnología. Taller Lobo, todo para tu auto. Taller Lobo de Carlos Lobo. Mete el pelotazo, Castañeda Díaz, el chico de Barranquilla, Colombia, está defendiendo con golpe de cabeza Víctor Valor. El que la aguanta como puede ser Manteca Quiroga, queda corto del rechazo. La pelota le queda para Agustín Chávez, que la abre para aquí, para Mario Luna. Le metió un verdadero golazo. Le metió dos, en verdad. Se viene el Faco que la pierde, que contraataca, que tiene 25 punta derecha. Se viene por así, se viene armando, la tiene Valor. La descargó para la otra punta, Piolín, primero, Paquito Páez, el arquero de los Dorados, que sale jugando con Luna. Y Luna que la tiene en su propio territorio, que la descarga para el Chapa, Roldán, el Chapa aparece por el callejón del 8, lo habilitó, está habilitado Leo Lazarte, no, cerró Víctor Valor, se desespera, llega Ángel Leguizamón, levanta la cabeza, mete el centro, cuidado, peligro de gol, la pelota lo saca como puede la defensa del 25 de mayo, está cabeceando Ángel, le da el número 4, Sandoval y le queda para aquí, para Luna, y Luna que la descarga, Manteca que la quite, Manteca que va a meter un pase de primera, menos mal que alcanzó a contar el Facu Suárez, la corre Cristian Chami Sosa, no va a llegar, lateral para 25 de mayo, qué partido que estamos viendo, Pepona. Aire, confort, todo para el hogar, electrodomésticos y locutores, amoblamientos, todas las tarjetas y toda la financiación. Aire, confort, Avellaneda de los Andes. Chamí que se viene, Chamí que la pierde, Chamí que comete falta. Vamos a repasar los partidos, Bernardo. Un partidazo, el 2-2 entre el Terma y San Martín también, ¿verdad? La Maga, los Andes 182. Ángel Leguizamón que la recibe, Ángel Leguizamón que se viene al ataque, se desespera para marcarlo. Adrián Valor mete el pelotazo con golpe de cabeza. Responde Chinchina Aguirre que comete falta León Sorto, se salvó un milagro, la tira el Chapa, la saca como puede, 25. La pelea de Ángel Leguizamón y la pelea también, ¿quién más? Luna le pegó demasiado abajo, alcanzó muy abajo, la pelota se pierde por línea final. En 40 minutos de juego le quedan siendo reglamentario el partido. 25 de mayo, 3, los Dorados 3. El partido no está cerrado, Pepo. Almacén Rico Llanos, el mejor precio y calidad de siempre. Almacén Rico Llanos, Avellaneda 235. Pizzería Guti, acompañando el Santo de Terma con toda la moda de este año. Guti Pizzería Avellaneda 188. Algunas sombras comienzan a ganarse el espacio en la cancha de 25 de mayo. El sol nos ha acompañado en una jornada primaveral. La pelea Aguirre, el defensor del equipo de los Dorados. La tiene González que la descarga para Luna, Luna que la quiere jugar para quién, para Aguirre. Había falta en perjuicio de Luna, se la cobra una ceja, tiro libre para el equipo de los Dorados. Enfermería Cruz Azul, servicio de enfermería las 24 horas en Negocio en 490. Enfermería Cruz Azul. Qué contraataque que tiene 25 de mayo. La metió Martínez, Manteca Quiroga, se viene, Chami metió el centro que marca, le pegó Chami que dice, ¿pero qué hice? Dice Chami, la gente no mira, la gente se agarra la cabeza y dice, ¿cómo se va a perder así este chiquito? ¿Cómo lo vence? En carrera, saque de algo para los Dorados, Pepo. Viene Cervo y la Granja, huevos y pollo por mayor y menor y con toda la calidad siempre. Viene Cervo y la Granja, Avellaneda esquina de Salón Rojas. Con la pelota Luna que ensaya la gambeta, la abre por derecha para que la reciba Ángel Leguizamón, se viene como número 8, se desespera para marcarlo, cuidado que la jugó para aquí, para Lizardo que mete un taco para Leguizamón, no va a llegar ni que tenga un cohete en la gamba, se perdió por línea final, saque de arco para 25 de mayo. Agrupación Política Peronista Los Desterrados Hijos de Vista, Conducción María Cristina Medina. Agrupación Política Los Desterrados Hijos de Vista,
acompañando a argentinos. Roticería y pizzería Tío Black. Por Uriarte, al lado del Club Sector El Alto, los mejores precios en comida. En la porción 50 pesos, incluye pan y delivery. Roticería y pizzería Tío Black. Está cabeceando el Chapa Roldán, la pelota le queda para Julio Ceja. Julio Ceja para Manteca, ¿qué pasa? Que metió el Manteca, corre Jerez López, cierra Chico Mariano Aguirre. Se desespera para tirar hacia la mitad de la cancha. Prefiere jugar la corta con el Chapa Roldán. El Chapa parece retrasado. Descargo de primera para Mario Luna. Todo bien territorio de los Dorados para Agustín Chávez. Diálogo futbolísticamente el equipo de los Dorados. Retrapose en la mitad de la cancha, mete el pelotazo largo para el Lazarte. Está habilitado, cuidado, no va a llegar. La pelota se pierde por línea final. Saque de arco para 25 de mayo. Super Genaro de Diego Torres por la calle Italia frente a la cancha de Herrera del Alto. Super Genaro, el gas a tan solo 110 pesos. El gas más barato de Terpa lo tiene Diego Torres en Super Genaro. Mete el pelotazo hacia arriba, metió la mano Lolo, se equivocó el Lolo. Anda tira macana Lolo, pero no importa, ya está, a cualquiera le pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa, nos quedamos en la cuestión final. No importa, dijo Rito Manolito. A ver acá, tiro libre, tiro libre. Estamos a un par de minutos para que el partido termine. El árbitro quiero molestarte, ¿puedo ver? Ahí se lleva la tarjeta amarilla. Me parece que al 13, al 13. Ha visto el valor. Ha visto el valor. Está amonestando, ha visto el valor. Al número 3 de 25 de mayo. Ponerla a Lolo ahí. Vamos a ver qué tiro libre que tiene los Dorados. Pepona sobre el cierre del partido. Están empatando 3-3. Ninguno de los dos quiere empatar. Los dos necesitan ganar. Está el Manteca Quiroga con Jerez López en la barrera. Dos hombres nada más. 5 de 8, 3/4 de gancho. Arco que da el primer pasaje. Toma carrera el Chapa. Viene el centro cerrado. Golpe de cabeza. Estaba cabeceando el chico Lizardo. La pelota pegó en el defensor. Me parece que fue en Mario Ledema. Se perdió por línea final. Tiro de esquina está marcando Víctor Quiroga. Qué corner que tiene los Dorados. Pepo, sector derecho del ataque. Ferretería Bolería César, de César Alberto Gómez. Máquinas eléctricas, herramientas, herrajes, electricidad. Avellaneda 299. Ferretería y Bolería El César. Bueno, el Chapa Roldán que acomoda. Le dice, mirala bien, no voy a decir cosas que metamos al gol. Me hagan el mismo cuento de hace un rato, Le va a pegar el Chapa Roldán del sector derecho del ataque. Está Pablo en el centro del arco. El cuida palos que tiene 25 de mayo. Están empatando 3-3. Vamos a ver qué es lo que pasa. Viene el centro a media altura, la saca como puede el Manteca Quiroga, le queda para el Chapa Roldán que la vuelve a meter al área. Cuidado, qué peligro, golpe de cabeza defensivo para Ledema. Pronto la corre, ¿quién la corre? Luna que la mete de emboquillada, la saca como puede, Piolín Ledema, y cabeza más hacia arriba. Julio Ceja intenta meterla en profundidad por la punta izquierda. La gente de los Dorados a través del Chapa Roldán se pierde la pelota por línea final. Va a haber el saque de arco, no, va a haber lateral apretado. Lateral, señoras y señores, vamos a jugar a partir de ahora 4 minutos. Solamente 4 minutos es lo que el árbitro está cobrando. 4 minutos. Tocaste lo que no tienes que tocar, Lolito querido, pero no importa, te perdono porque sos chiquitito. Ahí la recuperamos. Ahí la estamos recuperando. Ya estamos en 45 minutos de juego. 4 minutos más, golpe de cabeza defensivo del Ledema. El Ledema que juega para quién? El Ledema que juega para 25. Hay mano del Chapa, vuelta a Roldán que lo van a molestar. No sé si no lo coge el Chapa, No sé si no lo coge el Chapa. Se salvó de la expulsión el Chapa. Se salvó el Chapa Roldán de la expulsión. Ponerle la A ahí. Ya tocó el Manteca Quiroga, pero tiene que volver todo de nuevo, Pepo, El original, juguetería para regalar o regalarte para el Día del Niño. El original, Casero 111, al lado de la Jockey. El original de Pata Adrián Lazarte. Bonito más, Pepo. Supermercado General, el super de termas, el super de la familia, el super económico, el de las super ofertas. Supermercado General. ¿Qué le va a pegar desde ahí el Manteca por el área, Pepo? Parece que sí. Bueno, ha subido a cabecear Chinchín Aguirre, está como número 9. Piolín Aguirre está a la derecha como si fuera número 10. Viene el pelotazo al corazón del área para que lo busque. Qué pelota que metió el Manteca, por Dios, cabezazo. Pero hay falta que le están cobrando. Me parece que la falta se la cobran a Jerez López. Un abrazo grande para Notori, querida. Va a haber tiro libre para los Dorados. Me parece que la cosa se va a cerrar aquí en 3x3. Ya hemos gastado 2 minutos de juego de los 4 que adicionó el señor Víctor Quiroga. El partido va a ir feneciendo, el partido se hace longevo, se hace anciano. Le pega Paquito Páez con pierna derecha en la mitad de la cancha. Está cabeceando, queda golpeado Lizardo. El árbitro para el juego, cobra la falta. Qué tiro libre que tienen los Dorados. Pepa ahora, por Dios. Doctor Raúl Esteban Juliá, para una buena sonrisa en la vida, consulta odontológico Ríos. Doctor Raúl Esteban Juliá. Estaba confundido yo, la falta se la cobran a Lizardo, Pepo. Y el tiro libre para 25 de mayo que manda todo el mundo a cabecear.
se abre para recibir el chico Sandoval Gabriel, pero Chinchín le dice no, yo me quedo, pegale al área, toma carrera al Manteca, la acaricia al Pintor, llega la pelota, descuelga lo alto Paco Páez, que la saca con Ángel Leguizamón, que la tira para Luna, Luna que la recibe en su propio territorio, Luna que va a meter un pase entre líneas para que Lizardo la tenga, Lizardo no la puede aguantar, Lizardo que la va a perder porque la divide, pone fuerte y la gana Adrián Malón, pone fuerte también Julio Ceja, corre para aguantar a la Chami que no la puede parar, había lateral, dice el árbitro que se fue, lateral para el equipo de los Dorados, le queda un minuto al partido, Pepona. No puede asegurar la segunda, porque la primera son vos, que no puede asegurar la segunda, en Telma Sarmiento, 114. Luna que la mete, golpe, saca con pierna izquierda como puede Chinchín Aguirre, la pelota queda para quién, para Mariano Aguirre que la abre para que la reciba el Fasco que la mete hacia arriba, me refiero a Suárez, la pelea con golpe de cabeza, Chinchín Alejandro Aguirre, cierra perfectamente Gabriel Sandoval, el árbitro dice que hay falta, la falta se la están cobrando el chico de Villa Carmera, va a haber un tiro libre para 25 de mayo, van a empatar 3-3, señores, ya no nos queda mucho más tiempo a este partido. Corra, Lodi frente al alto, en Avenida Perón 424, sucursal 25 de mayo 2 de octubre, para construir Corralón y Ferretería El Alto. Mucha gente comienza despaciosamente a abandonar el estadio, mucha gente ha venido. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué mal que le pegó Alejandro Chinchín Aguirre, terminó regalando un tiro libre para el equipo de los Dorados, que va a intentar la última, que va a buscar la última prestamejo. Vamos a ver qué es lo que pasa, ya no le queda nada al partido, me para 60 segundos finales. Víctor Quiroga le va a bajar la presión en cualquier momento, tiro libre para el equipo de los Dorados. Contador Orlando Ruiz, nuevamente el servicio de las termas, llamar al 0381 15 58 77 35 13, contador Orlando Ruiz. Mario Luna para pegarle la última pelota, Mario Luna que toma carrera, mete el centro envenenado al corazón del área, cabezón, Chinchín Aguirre, y la pelota viaja por línea final cerca del palo derecho. Ay, tiro de esquina para los Dorados, punta izquierda del ataque, Bernardo. 92.5 la frecuencia, estamos ya con la final del partido entre los Dorados 13, 25-13, la emoción. La pone Guillermo Rocha en los relatos. Va a pegarle el Chapa, Roldán va a buscar el milagro, todo 25 de mayo, defiende el Chapa que discute con Víctor Quiroga, te vas a hacer escuchar Chapa, que estás amonestado. Vamos a ver qué es lo que ocurre. A partir del protazo le pega muy bien, viene el centro con mucha roca, el segundo palo, falta. Hay falta que le están cobrando a Agustín Chávez, va a haber tiro libre desde el área chica, tiro libre para el tripero. Río Neumáticos y Servicios, en la esquina de Entre Ríos y Trejo de Sanabria, el sector del Alto Riondo, Neumáticos y Servicios. Último minuto de juego para pegarle a esa pelota. Daniel Alejandro Chinchín Aguirre. Cerca de él está Leo Lazarte, que no ha podido tener una para convertir, que no ha podido tener ninguna para llevar alegría a su equipo. Toma carrera el 2 del equipo de 25 de mayo, mete con pierna derecha la pelota, no va más. Le bajó la persiana. Final del partido, señoras y señores. El árbitro Víctor Quiroga en la mitad de la cancha señala al anillo central y dice que no va más. Terminó el partido con este resultado. 25 de mayo 3, los Dorados 3. Un enorme juego. Había puesto en ventaja Rodolfo Matapollo Chávez con golpe de cabeza al equipo de 25 de mayo. Por la misma vía, luego de un centro de González del tiro de esquina de la punta derecha del ataque, arco que daba al Río Dulce. Agustín Chávez ponía las cosas 1-1. Un tiro libre impresionante ejecutado por Rubén Ramírez. Lo ponía al tripero 2-1 arriba en el marcador. Lo empataba con un verdadero golazo Mario Luna para la gente de los Dorados. En el segundo tiempo hubo un gol de Chapa no convalidado porque no digo de Chapa, sino de un compañero de él, córner de Chapa, mal ejecutado fuera de la línea que correspondía, lo anuló Quiroga. Después un golazo de Luna a instancia del juez de línea, parecía que no lo iba a convalidar, lo termina haciendo valer y se pone 3-2 arriba la gente de los Dorados. Y 2 minutos más tarde, Piolín Aguirre, que había entrado en el Piolín Ledema, que había entrado en el segundo tiempo, convierte un golazo y pone el juego 3-3. Han empatado en el cierre de la quinta fecha, en el último partido de esta quinta fecha del torneo Alberto Sapo Lazarte. 25 de mayo 3, los Dorados 3. 92.5 la frecuencia, como siempre, acompañados a ustedes en toda la emoción del deporte. Y así estamos cerrando ya este fin de semana nuevamente deportivo para ustedes a través de la emisora amiga, la emisora del deporte, con los relatos de Guillermo Rojas, la participación de Eduardo Carrizo en los comentarios, el trabajo también de Pata y también de Chacha Gramajo. Así que estamos cerrando ya, Guillermo, otro fin de semana especial de fútbol. Otro fin de semana especial. Vamos a ver si podemos por lo menos largar los 4 o 5 primeros lugares de la tabla de posiciones, Pepo. Vamos entonces.